Entonces, vayamos a la primera hoja que dice tabla dinámica. Eh, Imaginémonos que tenemos esa información que está ahí. Ya supongamos que tengo, tengo información de algo. Me imagino que sean alumnos. ¿Sí? Tengo en este caso la identificación del alumno, que puede ser su gusto, el nombre, después cuando nació, el sexo de este alumno, la nota, vamos a empezar con la nota final, digamos, de algún ramo o de todas las notas del alumno, ¿cierto? Y después lo tengo, dice tipo jornada, ¿no? Entonces va a ser, pues sabe que a mejor este colegio tiene las tres jornadas. Entonces tengo una jornada en la mañana, la tarde y en vespertino. Entonces, y ahí entonces lo que tengo es marcado eh, cuál es en qué jornada estás. Entonces digo sí o no. Obviamente tendría que ser en una sola. Entonces, si por ahí se me pasó alguna que esté más, sería un error. Entonces, aparentemente no. Entonces eso es una sola jornada. ¿No? Eso no para que usted se ubique. Entonces, datos del alumno, su nota y en qué jornada está este alumno. Y al costado derecho aparecen ahí una serie de preguntas, así como 5 preguntitas que uno podría decir, ¿qué cosa yo podría sacar, ¿cierto? Como resumen o como estadística final? Por ejemplo, me podría interesar saber cuáles son los alumnos que sacaron peor nota. Podría ser, ¿cierto? Para saber, digamos, decirle yo a Excel que mediante esta tabla dinámica, puede sacar ese dato. Después me dice, y quiero las nóminas de los alumnos que están en la jornada de la tarde de vespertina y colocar la nota. Esos 3 datos. O, sea, o dos, puede ser el nombre y la nota. ¿No? Pero quiero saber solamente los que estén en la jornada de la tarde y vespertina. No me interesan los de la mañana. Otra pregunta podría ser, a ver, ¿cuántos alumnos tendré por jornada? Eso también puede ser un dato interesante. Entonces, ¿cuántos tengo en la mañana, cuántos en la tarde, cuántos en la tarde? También datos estadísticos. Números nomás, ¿no? No me interesa el detalle. Porque para detalle yo tengo ahí, por cierto, lo tengo ahí de información. Después, otra pregunta, dice, número de alumnos que nacieron antes del 2005 y que están de la jornada de la mañana. Ya sé, pues, estoy haciendo un seguimiento y quiero ver todos aquellos alumnos que hayan nacido antes del 2005 y que correspondan a una de las jornadas, en este caso durante la mañana. A lo mejor también me podría interesar saber la nómina de los mejores alumnos. Digo, quiero saber de todos los alumnos que tengo, cuáles son los 5 mejores alumnos de mi colegio. Y entonces, eh, mostrar, digamos, la información. Esos serían algunos datos, ¿cierto?, que yo podría sacar, ¿no? Entonces, a lo mejor no tan solo uno podría pensar en esta tabla dinámica para sacar resumen, es decir, bajo la pregunta número 3, ¿cierto? Sería como más como el resumen, ¿cierto? Más estadístico, ¿cierto? El número total, ¿cierto? De alumnos por jornada. Pero también aparecen las otras, pues aparecen otras preguntas que uno podría hacer. Y ahí entonces uno se empieza a ver que efectivamente, a medida que va usando esta herramienta, podría decir, entonces mira, sabe que como si logro sacar tal cosa, voy a obtener distintos datos. Entonces, obviamente ahí se empieza creando, voy ir creando nuevas cosas, sacar nuevas funciones, digamos, algunas nuevas tareas, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo haría acá? Entonces yo digo, perfecto, yo tengo mi tabla dinámica, o sea, tengo mis datos ahí, o mi base, y me voy a proceder a trabajar. Entonces lo primero, es cierto, es siempre eh, indicar cuál es la zona de trabajo, ¿cierto? En este caso, cuál es el rango de datos que yo voy a utilizar. Entonces, para eso, entonces yo me posiciono en cualquier parte donde tengo los datos, ahí, y voy donde dice insertar, y voy donde dice tabla dinámica, y me dice que los datos van a estar desde la A2, estaría bien, ¿cierto? Porque fíjense que la primera de arriba es como un título, ¿cierto? Que porque está la diferencia en la donde dice jornada, pero la verdad que los datos están ahí. Sí, perfecto, estamos bien.
y te dan todos los datos, uno siempre los chequea, digo, no se han equivocado, ¿no? De todas maneras, igual no está de más mirar. Eso sí, yo digo al final, sí, están todos, no hay problema. Estoy bien, digo, no se equivocó. Y después dice, voy a, ¿dónde quiero dejar el resumen? Voy a dejarlos acá, ¿cierto? O en otra hoja, ¿cierto? Pero entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ir respondiéndolo todo en otra hoja. Voy a hacer lo siguiente, voy a copiar las preguntas. Entonces voy a tomar la primera, voy a, aquí, y podría copiarla, ¿cierto? Entonces voy a abrir una hoja nueva, y voy a copiar la pregunta, ahí, ¿cierto? Y aquí abajito voy a colocar la respuesta, ahí voy a colocar mi resumen, así lo voy a ir haciendo, perfecto. Voy a tomar la primera, copio, hago mi tabla dinámica y ahí voy llevándolo todo en una sola hoja y ahí hacia abajo voy colocando todas las respuestas a las preguntas que les tengo acá. Perfecto, entonces voy entonces aquí nuevamente, voy acá, voy a insertar, voy a tabla dinámica, sí, donde lo quiero dejar en la hoja nueva, ¿dónde? En la hoja 1, ¿cierto? Porque yo ahí le puse 1, aunque podría cambiarle nombre si quiero, pero dejemos tal cual. Voy en una existente, ¿y dónde? Entonces voy a ubicar acá, ahí la voy a dejar aquí abajito. Pongamos ahí. Ahí está, ubicación. La hoja 1 en la celda A3. Perfecto. Ahí va a quedar mi resumen. ¿Ya? Entonces, y ahí entonces ahora yo voy a poder, pero no me muestran los campos, no hay problema, voy acá, le digo voy a mostrar y muestro los campos. Ahí está, perfecto. Entonces, voy a decir, ¿y cuál es la pregunta? Como ya la copié, dice, nombres de los 5 alumnos que tienen peor nota. ¿Ya? Con eso lo podría resolver. Entonces digo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Buscar acá, ¿cierto? Ningún problema la información. Y con eso voy a hacer. Pero voy a aprovechar de mirar el resto de las preguntas antes de ponerme a trabajar. Entonces dice, tengo ese datos, ¿cierto? Tengo los nombres, perfecto, de las peores notas. Voy a ir entonces a la hoja 1. Digo, me dijo el nombre, ¿cierto? Dice nombre de los 5. Ya, perfecto, voy a colocar el nombre. Dice las peores notas. Entonces voy a tomar las notas, las voy a dejar ahí. Ahí están las notas, ¿cierto? Hay unas que aparecen con un decimal y otras sin decimal, ¿cierto? Bueno, lo voy a dejar aprovechar de arreglar, nosotros lo dejar todo que tengan un solo decimal. Voy a seleccionar estos datos, ahí, ¿cierto? Y los voy a dejar ahí. Con un decimal. Después ver el inicio. Dejen, parece que alguien está. Vamos a. Ya. Entonces, ahí desconecté el micrófono. Estaba metiendo ahí alguien ahí con el micrófono abierto. Entonces, volvamos a donde estábamos. Ahí, ¿cierto? Ya. Entonces, yo les decía de que las notas, ¿cierto? Ahí aparecen con. Algunas con decimales, sin decimales. Voy a dejarlo todo con un decimal. Entonces, voy a ir acá. Voy a decir que voy a dejarlo con un decimal. Ahí dependiendo de lo que yo quiero hacer para que tenga mejor presentación, entonces se vea mejor. Ya, entonces tengo eso, entonces perfecto. ¿Y qué es lo que dice? No, nombre de los cinco alumnos que tienen peor nota. Aquí tengo los que tengo peor nota, aquí tengo dos notas, ¿cierto? Tengo ahí unos que tienen un 1 por ahí, ¿cierto? Entonces digo, perfecto, entonces voy a aplicar filtros, ¿se acuerdan? Entonces dijimos, y vamos a hacer filtros. Entonces pincho acá y digo que entonces ahora, como es la nota lo que me importa, ¿cierto? Entonces no voy a usar etiquetas de valor, ¿cierto? No digo menor que nada, porque no me sirve, ¿cierto? Esto es para texto, ¿cierto? Que dice que sea igual, o que termine, que contiene, mayor que, entonces mayor que, no. El campo nombres, imagínense, diga, entonces voy a decir la etiqueta, digo, los que sean mayores que, entonces digo mayor que, pero fíjense, dice la etiqueta de nombre. No, pues no es los nombres los que tengo que chequear, ¿cierto? Es acá donde está la nota. Entonces no me sirve eso. No me sirve esa función. Entonces voy a ir acá y digo entonces filtros de valor. Entonces dice que sea, podría ser esto, ¿cierto? Mayor
mayor o menor que. Entonces digo, ya, puedo decir, los que sean menores, sí, puede ser menores, ¿cierto? Menores que cosas, menores que 4. Pero me están diciendo los 5, ¿no? Porque aquí si coloco, por ejemplo, menores que 4, que serían, podríamos pensar que son los peores porque no sacaron la nota más de un 4, ¿cierto? Entonces doy ahí y digo, pero ahí están todos, ¿no? Me están pidiendo los 5. Ahora, si yo pincho acá, ¿cierto? Y pesco todos esos datos y empiezo yo a marcarlos por uno, tiene sentido, ¿cierto? Entonces, no, pero tiene que haber otra manera que yo diga cuáles son los que tienen la peor nota. Entonces, voy acá, centro entonces el filtro de valor, porque es el que me interesa a mí, voy a ir a la opción que dice 10 mejores. Aunque el título dice 10, puede inducir algún tipo de error, ¿cierto? No, yo no lo quiero los 10, me están pidiendo los 5 primero, los 5 más que tienen peor nota. No me sirve ninguno de estos, que sea igual, o igual, mayor que no me sirve esto, ¿cierto? Entonces digo acá, este podría servirme, que dice 10 mejores. ¿Por qué me sirve ese? Lo que pasa es que el título no es muy adecuado, porque habla de 10 mejores, pero la verdad es que aquí él me permite aquí seleccionarlo. Entonces yo digo, a ver, ¿sabe qué? Aquellos son los mejores, dice son los, me muestra los superiores. Si yo, por ejemplo, dejo ahí y coloco los superiores, y le doy a aceptar, me va a mostrar notas más altas, ¿cierto? Las 10 notas más altas, se me quitan las 10 mejores notas de los alumnos. ¿Ya? Entonces, porque yo le puse superiores, entonces no, la verdad que no quiero eso. A ver, lo que yo quiero es, estoy dentro de los 10 mejores, pero si me hubiesen dicho yo quiero un dato distinto, no los 10, sino los 20, los 30, yo cambio acá. Aquí entonces digo, a ver, yo quiero los 20 mejores alumnos del colegio. O, o menos, no sé, pues 5, 10, los que yo quiera. Ahí que entonces cojo la opción. Pero aquí me la pregunta dice, son los 5 que tienen peor nota. Entonces el cambio acá, para el que voy a mostrar, el filtro de condición, y en vez de que diga superior, voy a escoger la opción que dice inferior. Ahí, inferior. Y después voy a escoger cuántos quiero mostrar. Aquí en este caso me están diciendo 5. Entonces voy acá, cambio. Una cosa podría hacerlo ahí, o lo coloco directamente con el mouse, todo, cambio ahí y lo coloco 5. Pero para tiempo de usar estas flechitas que suben y bajan. Entonces dice los 5 inferiores. ¿Qué cosa? Los elementos, ¿cierto? Los elementos que están acá, ¿cierto? Que están ahí. ¿Y por qué campo? En este caso, como tengo uno solo, ¿se acuerdan que si yo podría haber tenido acá, ayer vimos que yo podría haber tenido otro campo acá con valor, como ayer, por ejemplo, vimos el caso que las personas que tenían el sueldo y tenían el bono, ¿se acuerdan? Entonces también yo podría hacer también, a lo mejor si sabe, yo quiero a lo mejor los bonos más bajos, por ejemplo. Entonces ahí habría escogido acá donde dice el campo del bono, ¿no? Entonces, en este caso, entonces, cuando ustedes quieren seleccionar datos y quieren seleccionar un grupo pequeño, que serían en este caso los mejores o los peores, o los más altos o los más bajos, y ahí entonces ustedes seleccionan la opción que diga por valor, van abajo donde dice los 10 mejores, y aquí ustedes escogen el criterio, si es superior o inferior. En este caso, la pregunta era las peores notas, entonces voy acá y cojo, digo, inferior, y después, una vez que selecciono la condición de inferior o no, aquí digo cuánto quiero mostrar. ¿Cuánto quiero mostrar? En este caso quiero mostrar 5, ¿no? ¿Cierto? Y aquí 5. Ahí está. Entonces ahí tengo la estadística solicitada, entonces dice que me pidieron a mí el nombre de los 5 alumnos que tienen la pernota. Ahí está. Ahí están los 5. Y no hice nada, o sea, es mucho más sencillo. A lo mejor alguien también lo podría haber hecho con los filtros tradicionales, ¿cierto? Pero también acá yo puedo hacerlo también de esta manera mucho más rápido y tengo la facilidad de poder incorporar otras cosas. ¿Ya? Perfecto, estamos bien con esa primera respuesta. Segunda, dice, nómina de alumnos que están en la jornada de la tarde y vespertino, indicando la nota. Perfecto. Entonces, voy a entonces tomar esta pregunta y para dejarlo todo junto, esto lo estoy haciendo, ¿cierto? Estoy dejando todo en la hoja 1. Voy a copiar esta pregunta
y la voy a dejar en la hoja 1, acá, ¿cierto? Aquí, esta está la pregunta y aquí abajito voy a responder, ¿ya? Para no dejar, para no hacer otra tabla dinámica, ¿cierto? Porque si no la voy a perder, ¿cierto? Porque después, no, como lo hice, no importa, la tengo acá. Voy a ir dejando entonces a la pregunta y a continuación la respuesta. Entonces, dice aquí, nómina de alumnos que están en la jornada de la tarde y vespertino, indicando su nota, ¿cierto? Sabemos que tengo los datos de los alumnos y me dice si, aquí está marcado, si a cuál está, si está en la mañana, la tarde o vespertino, no hay problema. Voy entonces ahora a insertar una tabla dinámica. Me posiciono ahí, cualquier parte, ¿cierto? Voy a insertar tabla dinámica. ¿Dónde lo voy a dejar? En una hoja existente, ¿cierto? Ahí le digo que sí. ¿Dónde? Voy a la 1, la hoja 1, y le digo que lo voy a dejar ahí. Ahí voy a dejar mi tabla dinámica. Digo aceptar. Perfecto, ahí está. Entonces dice nómina de alumnos. Voy a colocar si es nómina, voy a colocar el nombre, ¿cierto? El nombre del alumno. El nombre del alumno. Y dice que la nota, perfecto, voy a colocar la nota aquí. Ahí está, la nota de los alumnos. Pero me dice de que tiene que ser la jornada de la tarde vespertino. Entonces ay, ¿cómo lo hago aquí? Tengo mañana, tarde vespertino. O sea, tendría que ser eso y eso. No, me queda ahí la escoba, ¿cierto? O tendría que dejarlas acá, a nivel que dice tarde y de vespertino. Entonces como que no me sirve, ¿cierto? La verdad es que me quedó ahí, tengo un problema grave, ¿cierto? Porque habla de sí nomás. No, pero yo quiero que diga que si es vespertino o es tarde, ¿cierto? Entonces no me sirve el dato. Entonces estoy complicado ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy complicado? Me voy a devolver a los datos. Esto es muy importante que lo chequemos. A ver, entendamos entonces bien el concepto para que no cometamos el error que cometí acá, ¿cierto? Que aquí no me sirve como está aquí, ¿cierto? Entonces, incluso más, fíjense que dice sí, algunos están en blanco, ¿no? Ahí me quedo la escoba, ¿cierto? Tengo un desorden que cuando si después quiero llevarlo a presentarlo, no sé, pero quieren llevarlo a ellos, orgulloso llevarlo a un PowerPoint o a un Word para imprimirlo, me quedo el despelote, ¿cierto? Ahí está totalmente como fuera de lugar, ¿cierto? Como dicen por ahí, impresentable esta tabla dinámica. Entonces voy a ver por dónde hay algo que no hice bien. O más que hice bien, a lo mejor no es la forma adecuada de presentar los datos, porque la operatoria la hice bien, ¿cierto? Seleccioné la tabla, tomé los campos, lo ubiqué donde yo pensaba que podían estar, pero no logro un objetivo, ¿ya? Entonces, ¿por qué será? Voy a volver al origen de los datos. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Dice, a ver, lo que tengo acá es que tengo datos del alumno, nosotros tengo su, su nombre, la fecha de nacimiento, el sexo y la nota que tiene. Pero el problema está acá, ¿cierto? Aquí donde está la jornada. Porque acá dice sí donde corresponde, ¿cierto? En algunas partes incluso hay unos que las marcan, ¿cierto? Lo marcan con una X, ¿no? Una X aquí o acá, y ¿cierto? Podría ser también otra forma de verlo presentado, ¿cierto? Entonces supongamos que lo dejo así. Pero lo que tengo es, lo que ustedes no pueden dejar pasar, de que cuando yo hago el resumen de datos o la estadística que yo voy a generar, se refiere al contenido de las celdas, ¿ah? En este caso que está acá. O sea, los títulos no me dicen mucho, o sea, los títulos solamente me van a hacer una referencia para indicar a qué campo me estoy refiriendo. Pero el resumen o la estadística propiamente tal va a depender de los datos que tengo acá, ¿ya? Entonces, como les decía la clase de ayer, por ejemplo, si tengo a nivel de los datos, por ejemplo, de las notas, si veo que me falta alguna, me va a mostrar, dice que está en blanco, ¿cierto? Lo mismo que acá, si me falta algún este dato acá, me falta alguna fecha de nacimiento, o no tengo algún nombre, o me falta el root, ¿cierto? Entonces podría ver ese dato. Pero los resúmenes de información entonces se refiere siempre a los contenidos, que tengo root, que tengo nombres, que tengo fechas, que tengo acá el sexo, que tengo una nota, pero acá no, acá tengo una marca nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué podría hacer aquí para solucionar esta circunstancia?
porque yo quiero hacer un resumen, pero de acuerdo al contenido que está acá. ¿Ya? Entonces, para saber si efectivamente me diga claramente el alumno Luis Alarcón González, ¿cuál es su jornada? Porque acá el alumno me dice que tengo una marca, ¿no? Que es un sí o puede ser una X o lo que yo quisiera. ¿Cómo podría, se le ocurre a usted qué podría hacer en ese caso para que yo de alguna manera, porque yo debería tener dentro de los datos acá, indicar de qué jornada es, ¿cierto? No que esté a nivel separado, en columnas separadas, sino que tiene que ser en base a contenidos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo quisiera resumir otros datos, por ejemplo, que podría ser a lo mejor una información que tenga que ver con la asistencia, por ejemplo, ¿cierto? Yo entonces podría tener para cada alumno así que el porcentaje, ¿cierto? Podríamos decir si cumplió o no cumplió, o por ejemplo, las notas, ¿cierto? En vez de tener aquí la evaluación, en vez de tener los números, a lo mejor la evaluación podría estar hecha porque diga muy bueno, suficiente, regular, etcétera. Entonces, pero tengo que tener a nivel de celdas, tengo que tener esos datos. Por ejemplo, si fuera la evaluación fuera de esa forma, yo digo, ya, ¿cuántos son los que tienen muy bueno? ¿Cuántos son los que tienen regular? ¿Cuántos son los que es suficiente? Porque voy a ver el contenido de las celdas, ¿cierto? O lo mismo digo, quiero saber todos aquellos que tienen cierta edad o que viven en tal parte, porque he tenido punto también, yo quiero hacer una agrupación de acuerdo, yo recibo alumnos de distintos lados, y a lo mejor distintas comunas, entonces voy a decir, ¿sabe qué? O estoy pensando, no sé, en una universidad, a lo mejor que tiene alumnos que son de provincia, que Santiago, entonces, ¿cuántos son los de provincia? ¿Cuántos los que son de acá? Entonces, pero va a depender del contenido de la celda, entonces eso no olvidar, ¿eh? Entonces eso es sumamente importante, de que el resumen siempre se va a referir al contenido de la información que ustedes tienen. Por eso es que es importante que cuando en algunas celdas, estas que están acá, no tienen datos, la preocupación es completarla, ¿cierto? Porque uno sabe qué cosas. Algunos datos podrían perfectamente faltar, ¿cierto? Por decir algo. Por ejemplo, si yo tengo datos acá de alumnos y tengo por ahí por decir algo, ¿qué cosa puede ser? El correo electrónico, por ejemplo. Entonces, perfectamente podría encontrarme con algún alumno que no tiene correos, todos fueran niños que son chicos, los más grandes, todos tienen, ¿cierto? Ya los jóvenes, todo el mundo usa esa tecnología. O lo mismo puede ser un teléfono, ¿cierto? Puede tener datos del teléfono de los alumnos, pero podría tener el teléfono del alumno y tener el teléfono del padre, ¿cierto? O el apoderado. Entonces, los apoderados yo esperaría de que si tengo por aquí en alguna columna el teléfono del apoderado, yo esperaría de que todo eso estén llenos, ¿cierto? Y si tengo alguno que no tenga el número telefónico, tendría que preocuparme, ¿cierto? Recuperarlo, ¿cierto? Entonces, a lo mejor yo hago mi tabla dinámica, veo cuáles son los que están vacíos en el campo del teléfono, de modo que yo me encargaré, ¿cierto? De completar ese dato. En cambio, si tengo el teléfono particular del alumno, podría darse que a lo mejor ese alumno no tenga teléfono, ¿cierto? Ahora, podrá ser muy poquito el porcentaje, los niños chiquititos a veces, por muy pequeños que tienen, muchos ya están usando teléfonos, ¿cierto? Entonces a lo mejor podemos pensar en la cursa, lo básico, pero en cursos medios, por ejemplo, casi todos tienen teléfono, ¿cierto? Entonces por eso podría dar que algunos estén vacíos, ¿ya? Entonces, a lo que me refiero entonces que efectivamente entonces el resumen que yo voy a hacer, o la estadística que yo voy a generar, siempre va a depender del contenido de la celda, eso no olvidar. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer acá yo? ¿Cómo podría identificar a qué jornada corresponde tal alumno? ¿Que a alguien se le ocurre alguna sugerencia? Por números, por ejemplo, la mañana es jornada 1, tarde 2, vespertino 3, ¿podría ser? ¿Cierto? O sea, en ese caso tendría que cambiarlo acá, ¿cierto? Que aquí dijera Sí, 1 2, ¿cierto? Pero ¿dónde lo colocaría yo? ¿Dónde? en una sola columna. Ah, muy bien, eso entonces es lo que voy a hacer. Entonces aquí voy a colocarle un título, por ejemplo. Voy a decir jornada, ¿ya? Y aquí entonces coloco 1, 2, 3. O, mire, voy a salar, mira, me voy a colgar de su sugerencia, pero en vez de colocarle uno sería feo, ¿cierto? Que dijera uno o dos, así. Mejor yo podría ser más astuto, ¿cierto? Aprovecho mis conocimientos de Excel y voy a hacer lo siguiente, voy a yo colocarle como título acá. Entonces, ¿cómo lo hago?
voy a hacer una función sí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a usar la función sí y voy a preguntar de que si este valor es si dice sí, si tiene la palabra sí. Si la celda F3 está con la palabra sí, corresponde entonces a mañana. Entonces voy a colocar aquí, digo mañana. Esto lo hago con mayúscula para que la mayúscula primero, la otra con minúscula, para que quede ahí un poco más ordenado. Y la otra, entonces ahora tengo que preguntar ahora si corresponde entonces a las otras dos opciones. Entonces me queda tarde o vespertino. No hay problema, entonces, como yo conozco ya la función sí, voy a ir acá, ¿cierto? Voy a abrir la función otra y ahora pregunto si ahora si este está marcada con la palabra sí. Si eso es hubiese estado marcado con sí, entonces se corresponde a tarde, ¿cierto? Tarde. Bien, caso contrario, ya no me queda otra opción que sería vespertino. Vespertino. Me faltó una R ahí. Vespertino, ¿ya? Ahí, pues. No hay problema, entonces ahora ya sé que, sí, efectivamente este alumno está en la jornada de la tarde. Voy a copiar hacia abajo. Ahí está, ahí sí estoy impecable. Tengo tarde, vespertino, tarde, mañana. Voy a revisar algunos por ahí, no me habré equivocado en alguno por ahí, copié mal hacia abajo, ¿no? Está todo y llega hasta el final, ni un problema. Ahora sí, entonces ahora voy a dejarlo un poco más bonito, si quisiera, en este caso voy a dejarlo, también dejarlo con borde, para mantener el estilo de mi planilla, ¿cierto? Ahí, perfecto. Entonces lo que tengo que hacer ahora es que ahora sí puedo saber perfectamente a qué jornada estamos. Entonces, en algunos casos les puede suceder a ustedes que a lo mejor los datos que ustedes tienen, alguno de ellos se les ocurrió hacerlo así, ¿cierto? Lo más probable es que esto les va a suceder una vez, ¿cierto? Después ya en futuras planillas y ustedes se van a proyectar a que por estos datos los voy a usar para otra cosa, lo más probable es que van a evitar que se cometa este tipo de errores, ¿cierto? O más que errores, digamos, digamos aprovechar, ¿cierto? De mejor la información que tengo. Entonces en ese caso dice, ¿sabe qué? Usted no haga nada a mano, ¿cierto? No esté cambiando cosas, que no, utilicemos las herramientas que está ahí y mejoremos nuestra información. Pero dejemos el original, dejemos tal cual, digamos, para que no vaya a quedar algún problema. Porque si yo cambio aquí esta cosa, automáticamente va a cambiar. Entonces aquí digo que este alumno está en la mañana, ¿cierto? Y acá tengo que preocuparme, ¿cierto? De hacerse el cambio, va a ser que está en la mañana. ¿Ya? Entonces no hay problema porque yo cambio nomás la marcador, o puede haber estado con una X, ¿cierto? También puede haber estado así, por ejemplo, digo, y se me ocurrió marcarlos con una X. Lo típico es, ¿cierto? Si hago eso, tendría que aquí en la pregunta, en vez de dicho por sí, tendría que preguntar por la X, ¿cierto? Aquí digo, si es una X, y lo mismo acá, ¿cierto? Entonces ahí, si la copio, no hay problema, ¿cierto? Entonces, pero en este caso, como yo las tenía marcado con sí, da lo mismo, ¿cierto? Entonces tengo que preocuparme más de cómo tengo hecha la marca, ¿cierto? Entonces ahora sí, yo puedo entonces resumir de acuerdo a los contenidos de esta. En cambio acá no, acá dice sí, esto no me sirve para nada. Entonces acuerden que aquí decimos sí, entonces chuta, aquí me quedó la escoba, ¿ya? Entonces, ¿cómo corrijo hasta ahora? Como acabo de incorporar una columna nueva, yo voy a usar la misma planilla. O sea, en este caso una opción sería, ¿sabe qué? Esto lo voy a hacer de nuevo, lo voy a borrar, ¿cierto? Lo voy a borrar y ya, y chao, ¿cierto? Entonces, no. En cambio, no, pues digo, a ver, ¿qué pasa si quiero aprovechar esto? No quiero hacer eso, no quiero estar borrando cosas, ninguna cosa por el estilo. Porque a lo mejor ya tengo mi planilla hecha, pero después la actualizo, así que no tengo problema. Entonces lo que tengo que hacer aquí ahora es, dijimos ayer, que va a cambiar mi rango, ¿cierto? Porque mi planilla, la original, cuando yo partía de la columna A y llegaba hasta la columna H, ¿cierto? Pero yo le acabo entonces de incorporar una nueva columna, que sería la columna I. Entonces no hay un problema, voy acá, pincho en mi planilla, voy arriba donde dice el análisis de la tabla dinámica, y voy a cambiar el origen de los datos. Entonces hago clic ahí,
y digo, ¿sabe qué? Y fíjense que al dar aquí esta condición, me va a marcar la planilla, me va a marcar con línea punteada, de la A hasta la H, no hay problema, pero ahora quiero que llegue hasta la I. Entonces cambio aquí, para no marcarla de nuevo, ¿cierto? Hago ahí, y digo entonces que llegue hasta a la columna I. Ahí está, ahí entonces apareció. Ahora, ¿qué pasa? Estos que están acá si siguen ahí no me molestan, pero sí apareció la nueva, esta jornada. Entonces, perfecto, saco esta aquí, y esta de ahí ya no, o sea, ya no la voy a usar, ¿cierto? Y uso entonces la nueva que yo acabo de colocar, que es la jornada. Ahí sí, dice mañana, tarde y vespertino. Perfecto, entonces dice nómina de alumnos de la jornada tarde, pero está en la mañana. Se me quedó esa. Entonces no hay problema, voy acá al filtro y digo que como tengo tres nomás, pues me diga etiqueta valor para no estar cambiando ahí, pero hacerlo de acá, pues más fácil, pues un poquito. Marco todo, digo, start y vespertino. Ahí está. Entonces me dice, estoy respondiendo a la pregunta, dice, los alumnos de la jornada de la tarde y vespertino y cuál es la nota. Entonces digo, ya, el alumno tanto, tiene tal nota, incluso aquí dice general, no tiene aquí, como esos números me están tomando como totales. Esto la verdad que yo podría sacarle ese dato, no me interesa el que dice total general, porque, ¿cierto? Y que sumen notas tampoco, porque no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces voy a donde dice el diseño, y en los totales se lo voy a quitar, porque ya no tiene sentido, ¿cierto? Está sumando notas, salvo que quisiera hacer otra cosa, para sacar un promedio general, podría hacerse, pero en este caso, como no quiero que me aparezca ese dato, entonces dejo ahí esa información. Ahí está, no hay un problema. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Entonces, eh, como información, ¿cierto? De que no olvidar, ¿cierto? Que la información que quiero mostrar o resumir siempre va a depender del contenido de las celdas. Entonces, ¿cuál sería la única complicación que podría tener que depende, ¿cierto? De la necesidad que yo tenga de datos que quiera mostrar? Podría a lo mejor, bajo alguna circunstancia, tener que crear a lo mejor alguna columna nueva, como hicimos acá, como alguien sugirió por ahí, ¿cierto? Ahí dijo, sí, rápidamente dijo, creemos una columna nueva y coloquemos los números. Sí, puede haber sido, ¿cierto? Pero el número me hubiese aparecido acá acá habría dicho 1 o 2. Entonces, quiero que el 1, quiero que el 2. Entonces, en ese caso, aprovecho, ¿cierto? Recojo la idea que dio uno de ustedes, ¿cierto? Sí, efectivamente, creo una columna nueva con ese código, pero aprovecho de colocarle título. ¿Y cómo entonces lo hice usando la función sí? Y entonces hago la conversión. Entonces eso es el único que podría hacer, ¿cierto? En ese caso me obliga tener que a lo mejor agregar una columna nueva y que me solucione un problema, digamos, de cómo quedan los datos. Entonces, bueno, aquí puede ser otra función, no sé, un buscar, un sí, o una fórmula. Podría haber dicho, ¿sabe qué me piden de repente? Imagínense, tengo, eh, por ejemplo, estoy trabajando con la planilla de recursos humanos, que tengo columnas que tienen distintos montos de valores. Imagínense valores a pagar que tiene cada profesor, por ejemplo, ya no sé, para su sueldo base, un bono, sobre tiempo, u otras cosas. Y después me piden a mí, ¿cierto?, que yo saque el total de todos los ingresos que tuvo el profesor, pero a nivel total. Entonces en ese caso me convendría, para no estar haciendo acá de que sumen una cosa, pero yo podría hacer de que creo una columna nueva y sumo estos que están acá, ¿no? Entonces hago o puede que a lo mejor me dicen solamente algunos nomás, ¿no? Por decir algo, eh, por ejemplo el caso de las remuneraciones. Por ejemplo, hay unas por ahí que son remuneraciones que son imponibles o no imponibles. Entonces realmente, si necesito hacer eso, pues yo podría crearme, entonces digo, voy a crear una columna nueva, entonces que voy a sumar algunos campos que están acá y me forma una columna nueva, y eso va a tener entonces ya resumido un dato aquí, y después entonces pues ya es más fácil elaborar mi tabla dinámica. Entonces sí, no me complico tanto acá, ¿cierto? Si bien a lo mejor podría también igual colocar varios campos acá,
pero se me va a llenar mucho, ¿cierto? Entonces, a lo mejor la puedo simplificar y preparo mis datos originales, ¿cierto? Y los dejo ahí y que tengan una mejor representación. Y después, una vez que ya la tengo hecha, la puedo incorporar. Ahora entonces, fíjense lo que hice, o sea, partí haciendo una hoja, partí, ¿cierto?, con algunos campos y después, como me vi la necesidad de crear uno nuevo, ni un problema, lo hago. O sea, como dije yo, podría haber pescado esto de los borros, ¿cierto? O sea, ¿cómo lo hago para borrar? Dijimos, ¿cierto? En la caseta de imagínense que yo dije, ¿sabe qué? No, no me sirvió cómo quedó, ¿cierto? Lo voy a borrar. ¿Cómo hago para borrar esta planilla? Tan sencillo como que seleccione todo el área que tengo donde tengo mi tabla dinámica, ahí la selecciono y la borro, digo eliminar. Así, con eso ahí desaparece, ahí está, no hay nada. Solamente me aparece la primera y la que es la segunda acá. Pero perfectamente podría haber hecho la misma y solamente la actualicé, entonces, así que perfectamente cualquiera de las dos opciones es válida. Yo en ese caso prefiero hacer la misma porque aprovecho de actualizar nomás los campos que tengo ahí, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta, ¿cierto?, a la número 2. Después dice, otra pregunta, dice, número de alumnos por jornada. Entonces ahora sí que me sirve bien esta parte, pues el número de, aquí quiero saber cuántos alumnos hay por cada una de las jornadas, ¿cierto? Ya sea la jornada de la mañana, tarde o vespertina. Entonces, esta puede ser más fácil, ¿cierto? Entonces, selecciono aquí la pregunta, voy a ir a la hoja 2, ahí, la voy a dejar aquí abajito. Voy a poder dejarlo acá también, ¿eh? O sea, digamos, la podría dejar a este lado acá, sí, perfectamente factible, pero lo voy a hacer hacia abajo porque a lo mejor después las quiero imprimir, ¿no? Entonces es más fácil para no que se me vayan a juntar para el lado, y entonces a lo mejor prefiero hacerla de forma vertical en vez de horizontal. Entonces voy a copiar la pregunta, entonces dice número de alumnos por jornada, ahí voy a dejar la respuesta. Entonces, perfecto, voy acá, voy a insertar otra tabla. Entonces voy acá, digo, insertar. Perdón, tengo que estar posicionado ahí, ¿cierto? Dentro de los datos. Ahí. Voy acá. Y una hoja existente. Ahí. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde? Aquí, ¿cierto? Aquí abajito. Y le digo aceptar. Ahí está. Entonces dice número de alumnos por jornada. No hay un problema, toma la jornada, lo dejo a nivel de filas. Ahí. Ahí están, listo, mañana, tarde, vespertino. Y ahora dice el número de alumnos. Entonces podría contarlo nomás, ¿cierto? Por ejemplo, podría ser el mismo campo, podría ser cualquiera de ellos, porque yo necesito contarlo. Entonces digo, a ver, voy a usar la jornada y digo, ahí está. Entonces dice la jornada de la mañana 18, tarde 19, vespertino 8. Otra recomendación importante acá. Fíjense, yo les dije, mira, la verdad que yo podría, aquí en este caso, por ejemplo, cuando quiero contar, podría usar cualquiera de estos, ¿cierto? Porque cuando tengo que sumar, sí tengo que preocuparme de que vaya a sumar por un campo que sea numérico, ¿cierto? El ejemplo que veíamos en la clase de ayer, cuando yo quería sumar los sueldos, tengo que tomar el campo sueldos, ¿cierto? Conocer lo que suma. Pero en el caso de contar, lo que hace es cuentar las celdas. O sea que en este caso, ¿qué pasa si en vez de haber escogido, por ejemplo, en vez de la jornada, hubiese escogido otro campo para contar? Sí, ¿cierto? Podría ser cualquiera. Por ejemplo, no sé, pues, el nombre. Toma el nombre y lo lleva allá donde dice suma de valores. Y él los va a contar. ¿Por qué? Porque como es texto, cuenta nomás, no suma. ¿Ya? O, por ejemplo, si yo me dice acá, mire, pues son 45, son los mismos, ¿cierto? Voy a tomar otro. Voy a tomar el campo root, por ejemplo. El campo root también es texto, ¿cierto? Porque si yo lo miro, es texto, no es número, ¿cierto? Si hubiese tenido puros números, sí. En cambio, si digo, a ver, voy a contar y se me ocurre colocar el campo nota, él lo va a sumar. ¿Por qué? Porque el campo nota, ese es un número. Es número. Entonces, cuando usted tenga el número, siempre siempre va a decir, si tengo números, lo que usted quiere hacer es sumar. Siempre él asume que usted, cuando tiene datos en las celdas que tengan números, él siempre él asume
y tú lo que te quieres hacer es sumar. Aunque igual yo lo hubiera dicho, no, no quiero la suma, quiero contar. ¿Cierto? Entonces pincho acá y digo aquí, cambio la configuración y digo recuento. Entonces digo aceptar. Ahí está bien, ahí estoy contando. Entonces, cuando yo quiero contar, podría ser cualquiera de estos. Pero ojo, solamente, mire, vamos a hacer lo siguiente, para que ustedes se den cuenta. Fíjense que aquí voy a anotar acá que dice que son 45, ¿cierto? Esos son los alumnos que yo tengo, 45 alumnos. Voy a volver acá. Imagínense que por esas casualidades de la vida, se me ocurre hacer el conteo, ¿cierto? Voy a contar acá, ¿cierto? Voy a contar por el campo el sexo, ¿ya? Supongamos que voy a contar acá, ¿cierto? Voy a usar el campo sexo. Ahí está, ¿cierto? Ahí me da lo mismo, ¿cierto? Cualquiera que use, no hay problema. Dice 18, 19, 8, ahí están los 45 alumnos que tengo en mi colegio. Entonces, yo podría contar por cualquiera de estos campos que está acá. Pero ¿qué pasa si tengo la siguiente situación? Imagínense por esas posibilidades de la vida, tengo mi planilla y a lo mejor no tengo todos los campos llenos de esta columna. Voy a hacer lo siguiente, al primer alumno que tengo acá, que se llama Luis Alarcón, vamos a suponer que no llené ese dato, ¿cierto? Está vacío. Y voy también en el último, ¿no? Vamos a hacerlo todo extremo. Justo por esa casualidad de la vida, ¿cierto? No estaba trabajando mi planilla y no tengo ese dato, no sé, es raro, ¿cierto? Porque hay cosas que mirar nomás, ¿cierto? Pero digamos que no, para efecto del ejemplo solamente, ¿eh? Digamos que no completé, ¿eh? Estaba apurado, ¿cierto? Y no terminé esa información. Entonces como acabo de cambiar, dejarlo vacío, voy a actualizarla, ¿cierto? Entonces voy a la hoja 1 y acá voy a ir y la voy a actualizar, ¿ya? Fíjense en todo ¿qué pasó? Acá me dice de que, como yo escogí el campo sexo, me dice que tengo 43. Si yo uso otro, por ejemplo, uno que yo sé que tengo, por ejemplo, el nombre, ¿cierto? Voy acá, digo el nombre, voy a sacar ese campo, voy a tomar el campo nombre para contar, y dice 45, eso está bien, 45. O sea que entonces, solamente entonces tengan ustedes precaución y cuando vayan a contar, cuando vayan a sacar el recuento de datos, el dato o el campo que ustedes utilicen, fíjense bien de que van a considerar una columna de nombres de campo que tengan la certeza que están todos los campos llenos. ¿Ya? Que todos están llenos. Por ejemplo, en el caso de los nombres están todos, tengo todo con nombres. Pero en cambio acá, por ejemplo, si en este caso, en el ejemplo que yo lo acabo de cambiar, el campo sexo hay unos que no están completos, estos están incompletos. Entonces me va a mostrar aquí entonces, esto me va a distorsionar los datos, porque acá esto no lo va a considerar, no va a considerar ni ese, ni el que está al final, no los va a contar porque están vacías. Entonces, ojo entonces, cuando ustedes hagan el conteo, cuando quieran contar celdas, siempre preocúpense de chequear que efectivamente cuando hago el conteo, escoja una columna de datos que ellos tengan la certeza que todos tienen datos. Porque si no, por ejemplo, como lo que pasó acá, ¿cierto? Si yo tengo aquí el campo sexo, ahí me dice que tengo 43 y me distorsiona porque la verdad que yo en estricto rigor no tengo 43 alumnos, ¿cierto? Lo que tengo son 45, ¿cierto? Son 45 alumnos y no 43, ¿ya? Porque aquí me dice que son 43. ¿Por qué? Porque aquí lo que hace entonces es contar las celdas que tienen datos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, si lo hago a mano, lo que empieza él a hacer es que empieza celda por celda y empieza a ver qué datos tengo acá. Y ahí empieza a hacer resumen. ¿Tengo datos acá? No. ¿Tengo datos? Sí, tengo datos. Entonces empiezo a acumular, empiezo aquí, saco mi estadística. ¿Tengo datos acá? No tengo datos acá. Entonces eso los deja fuera. ¿Ya? Entonces, ojo entonces, que cuando ustedes usen el recuento, tienen que cerciorarse de que
van a utilizar algunos de los campos que ustedes sepan que efectivamente todos tienen datos, ¿ya? Entonces, esa es la única precaución que tengo que tener yo cuando estoy haciendo el recuento. Y siempre aquí me doy cuenta, si que digan aquí, a lo mejor aquí me puedo dar, chequearlo, ¿cierto? Podría haber dicho los que están vacíos, están en blanco, o podría haberme dado cuenta acá, ¿cierto? Aquí en este caso, si tengo datos acá, ¿cierto? Voy a tomar, por ejemplo, ahí, ¿cierto? Ahí me podría haber dado cuenta, ¿cierto? Ahí, mira, tengo unos que están en blanco. Chuta, aquí están en blanco, eso los tengo que corregir, ¿ya? Y los corrijo, pues ya no tengo problema, ¿ya? Entonces, si vuelvo entonces a responder la pregunta, que era, dice, el número de alumnos por jornada, tomo la jornada, y, y ahí tengo el dato, digo, no, la verdad que aquí como yo sé que no, este dato lo tengo incompleto, no voy a usar ese campo, entonces voy a usar otro. Voy a usar el campo, no sé, pues yo sé que tengo todas las personas los tengo con nombre, así que no tengo duda al respecto. Y ahí entonces me va a hacer el conteo como corresponde. ¿Ya? Entonces también, ojo entonces que cuando quiero sacar estadística, quiero contar cosas, siempre va a ser en base a al contenido de las celdas, ¿eh? Y si tengo una celda vacía, eso no las va a considerar. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, nómina de alumnos que nacieron antes del 2005. Entonces, vamos para acá. Vamos a ir a nuestra hoja. Ahí, vamos a colocar el título. Dice, nómina de alumnos que nacieron antes del 2005 de la jornada de la mañana. Perfecto. Ahí lo voy a dejar el resultado. Voy aquí, nuevamente lo mismo. Voy acá a insertar mi tabla dinámica en la hoja nueva. Perdón, en la hoja existente, pero en la que ya tengo acá. Ahí, pincho ahí. Ahí aparece en la ubicación. Le digo aceptar. Ahí está. Perfecto. Y dice nómina de alumnos. Nómina, pensemos que voy a colocar el nombre. ¿Alguien hace una pregunta? ¿No? No. Entonces puede ser el nombre. Y dice de alumnos, el nombre de alumnos que nacieron antes del 2005. Antes se podría hacer lo siguiente. Voy a tomar acá, ¿cierto? De la jornada de la mañana. Voy a considerar, ¿cierto? La jornada la voy a dejar en de filtro. Y voy a dejar la fecha ahí, ¿cierto? Las fechas ahí, ¿cierto? Y la jornada lo voy a dejar en el de filtro. Pero dice, fíjense que aquí en algunos casos se les podría hacer lo siguiente, un poco que le pasó ayer a alguno de ustedes. Dice, podría aparecer este mensaje, fíjense que yo, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Miren, fíjense el siguiente efecto para que lo vean la figura, acá que les podría suceder. Voy a volver para atrás, ahí, ¿cierto? Eso. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer lo siguiente. Fíjense que voy a insertar mi columna acá, ¿cierto? Aquí voy a decir que el resultado lo voy a dejar ahí, ¿eh? Aunque podría dejar pensando, justo a continuación. Pero no siempre dejo un espacio en blanco entre medio, ¿cierto? Voy a darle un espacio ahí para que no quede tan juntito. Entonces voy a mi datos, a mi tabla dinámica. Voy a insertar tabla dinámica, ahí. En la hoja, una existente, ¿cierto? En esa. Y voy a decir que lo bajaré ahí, ¿cierto? Ahí voy a dejar. Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dije? Voy a colocar los nombres. Y mire, fíjense, antes de hacer eso, antes de colocarla, aquí ya colocaba la fecha, ¿cierto? Pero voy a decir, ¿sabe qué? La jornada lo voy a dejar a nivel de filtro. Entonces voy a tomar donde dice jornada y lo voy a dejar a nivel de filtro, ¿cierto? Pincho aquí y lo dejo en filtro. Ahí. Y aparece un mensaje, dice, ya existen datos en sección 7, ejercicios finales. ¿Desea reemplazarlo? O sea, que se encuentra datos. ¿Qué es lo qué significa que el mensaje esto no es muy fácil de entender? Lo que pasa es que hace lo siguiente. Lo que él va a tratar de hacer es la siguiente figura. Que cuando yo incorpore mi tabla dinámica, él va a colocar el filtro.
pero se va a encontrar que tengo datos acá, significa que está lleno ahí, porque va a querer montar el filtro acá sobre la columna, en la fila anterior. O sea que, para que, fíjense que si yo me cambiara, voy a volver para atrás, y en vez de que yo me ubique acá, me pongo más abajo, por ejemplo, por aquí. Ahí voy a insertar la tabla dinámica. Ahí se da acordado, ¿no? Voy a ir a mi tabla dinámica, voy acá, le digo que la voy a insertar en la hoja existente, en la hoja 1, pero ya no voy a hacer en la línea que abajo, lo voy a hacer acá, por ejemplo, ahí. Ahí, voy a dejar este espacio aquí disponible. Le digo aceptar. Y digo, dije que usar el nombre y voy a usar la jornada. Si coloco la jornada, lo dejo a nivel de filtro, ahí no hay problema. Entonces, fíjense, tengan cuidado de que cuando ustedes van a insertar el filtro, él ocupa dos líneas antes. Ocupa una línea en blanco y una para los títulos. Entonces, cuando él lo quiera insertar, va a decir que lo va a dejar encima. Entonces, por ejemplo, si yo hubiese hecho, voy a volver atrás. Por ejemplo, si yo me coloco acá, como va a ocupar dos líneas, esta yo lo voy a perder. Entonces, si vuelvo a mi tabla dinámica, le digo a la dinámica, le digo que la voy a dejar ahí, ¿cierto? En la A53, le digo aceptar. Perdón, voy a... tengo que... me equivoqué en el rango. Volver, voy acá entonces a la tabla dinámica, ahí, le digo tabla dinámica, ¿dónde la quiero dejar? Lo voy a dejar ahí, ¿cierto? Ahí estoy muy encima. No importa, le digo aceptar. Cuando yo entonces tire la jornada, por ejemplo, cuando yo coloco la jornada en el filtro, me va a pasar un mensaje que dice, ya existen datos. Desea reemplazarlo, ¿qué va a hacer? Entonces él va a ocupar dos líneas en blanco y me va a ocupar esta. Si yo le digo que sí, voy a perder esa línea que estaba ahí. Esto lo coloco encima. Y coloco el nombre, hago todo lo demás. ¿Por qué? Porque me ocupó dos lugares acá. Entonces cuando le aparezca esa condición, entonces, si ustedes saben de que van a, por ejemplo, cuando hagan su tabla dinámica y colocan solamente una línea en blanco aquí, ¿no? Y ustedes fabrican su tabla dinámica, si ustedes van a usar el filtro, él ocupa dos líneas a partir de esta posición, dos hacia atrás, o sea, dejaría aquí, y esta entonces la voy a perder. Entonces, por eso que me dice, ¿sabe qué? Usted que lo quiere reemplazar o no, entonces, para evitarme eso, como yo sé que voy a tener que usar filtro, le doy un espacio más, ahí por ejemplo, la voy a dejar ahí. Entonces cuando voy a mi origen, ahí se te lo digo insertar, en la tabla dinámica, la voy a dejar donde, en la hoja 1, pero entonces lo voy a dejar un espacio, ahí, de dejarla ahí, la voy a dejar acá, ¿cierto? Para que no me ocupe esos dos, lo voy a dejar ahí. Y ahora entonces, por ejemplo, si pincho donde dice jornada, ahí ya no me reclama, ¿se fijan? Listo, entonces vamos bien aquí, coloco el nombre. ¿Y qué otra cosa más decía? Nómina de alumnos que nacieron antes del 2005 en la jornada de la mañana. Y voy a tomar las fechas, ¿cierto? Voy a tomar las fechas de nacimiento. Y era antes del 2005. Entonces, perfecto. Tomo acá, entonces digo, antes de lo selecciono todo, ¿cierto? Podría usar aquí, ¿cierto? Digo que voy a usar todo lo anterior, ¿cierto? Sería esa ahí, antes del 2005, ¿cierto? Ahí sería, hasta ahí, ¿cierto? Ahí está. Antes del 2005, el 2003, el 2004, esos son los datos que tengo. Pero me dijeron de la jornada de la mañana. Entonces, pincho acá, ¿cierto? Aquí, y voy a decir que es solamente la mañana, el resto lo dejo fuera. Ahí. Y si quisiera, podría incluso colocar la nota, si quisiera tener un dato más. Tengo las notas, aunque no lo dice ahí, pero si me pide las nóminas, ahí están. Esas son las nóminas, el año, y de los alumnos que tengo para trabajar. Listo. ¿Se fijan? Entonces, qué es lo que logramos con este ejercicio? Era que efectivamente, ojo, cuando ustedes estén haciendo un resumen,
tengan cuidado entonces el espacio que dejan entre si lo hicieran así, ¿cierto? Con títulos, bueno, como encabezado, si dejan una línea en blanco y después ustedes van a usar filtro, el filtro siempre se come dos líneas, ¿no? Entonces se come dos anteriores. Yo, cuando está para acá, dos para arriba. Siempre, si aquí yo quisiera colocar un filtro, me va a aparecer el mismo mensaje, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio número el anterior, si yo hubiese colocado, por ejemplo, un filtro ahí, me va a aparecer un mensaje, ¿ya? Entonces, porque siempre él reserva de donde coloca el título del resumen, eh, toma para sí dos filas, dos anteriores. Entonces ocuparía esa y esa. Entonces me va a aparecer un mensaje que sabe que usted va a perder esos datos. Sí, creo que sí, si quiero lo coloco. Pero es más que nada para que sepan de qué se trata. Vamos a la otra pregunta, la última. Dice, nombre de los 5 mejores alumnos. Muy parecido a lo que hicimos antes. Entonces, más fácil. Esta va a ser más sencilla, más rápida de hacer. Ahí, ¿cierto? Esta es mi pregunta. Dice, el nombre de los 5 mejores alumnos. No hay un problema. Entonces, voy a mi tabla dinámica. Voy acá, le digo insertar en la hoja existente, en esta, ¿cierto? Lo voy a dejar acá porque no va a usar filtro. Aquí no hay problema que lo dejéis, porque como no hay que usar filtro, entonces le digo aceptar. Y entonces digo, me dice los nombres. Los nombres, las notas, ¿cierto? Pero me dice que son los mejores alumnos. Entonces no hay problema, pincho acá de valor, filtro de valor, no etiqueta, así que esto es para textos. Este es para valor. Igual el campo de las notas, entonces digo el filtro de valor de las 10 mejores, pero a mí me están pidiendo los 5. Entonces digo superiores, el ejemplo anterior usamos inferior. No, acá en este caso digo superior. ¿Y cuántos alumnos dicen los 5? No, ahí, 5. Ahí está. Ahí están los datos. Si quisiera también dejarlo un poco más bonito, puedo colocarlo aquí con un decimal, ¿cierto? ¿No es cierto? Ahí, ¿cierto? Para que se vea más bonito. Y ahí entonces logré entonces rápidamente, ¿cuánto me demoré en sacar ese dato? Nada, ¿cierto? En armar la tabla dinámica, ¿cierto? Y digamos, seleccionar los campos que yo quiero utilizar, ¿ya? Entonces, fíjense entonces que yo a ese tipo de preguntas que puedo tener, y pueden aparecer otras cosas más, ¿cierto? Ahí que estés dependiendo de otras cosas, si tengo más información, aquí en esta planilla no tengo tantos datos, ¿cierto? Tengo poquita información. Pero ahí yo es cosa después que vaya sacando información de acuerdo a los datos que yo tenga, ¿ya? Así que, insisto, utilicen esta herramienta, es bastante fácil. No hay que hacer muchas fórmulas, ¿cierto? A lo más aquí nos complicamos un poquito porque tuve que usar la función sí, ¿cierto? Pero como ustedes ya se manejan, ya son expertos en usar la función sí, hubo otras funciones, o sea, podrían haber usado, no sé, un buscar, cualquiera de las otras funciones que hemos visto en el curso. Y lo aplico, en el fondo es eso, ¿cierto? Yo tengo que empezar a utilizar en las distintas herramientas que tiene. Entonces, dependiendo de las figuras, voy a ir haciendo datos. O, por ejemplo, podría usar aquí, imagínense, a lo mejor he usado funciones de texto también. A lo mejor tengo aquí información que tengo datos por ejemplo, de información que tenga el uno y que me obligue a de repente sacar algún tipo de información aparte, ¿cierto? Por ejemplo, imagínense, estoy pensando eh, por ejemplo, tengo estos datos acá, y imagínense para que ustedes vayan pensando cómo solucionarlo. Miren, por ejemplo, una cosa bien simple. Por ejemplo, digo, a ver, imagínense que acá tengo datos del alumno, pero dentro del dato a lo mejor tengo el dato, el correo. ¿Ah? Entonces aquí en el fondo lo que tengo aquí es el correo del alumno.
Dije, tengo el correo. Es como un ejemplo nomás, vamos a para que ustedes vean. Y el correo dices Alarcón, eh, punto Pérez, por decir algo, no me acuerdo cuál es el nombre, arroba Gmail, ¿cierto? Imagínense que muchas veces no les va a suceder, a por ustedes de repente tengo datos de las personas, me abrió el correo. Tengo los datos, ¿cierto? Pero tengo el correo. Y entonces digo, no, pues yo quiero el nombre de la persona. Entonces digo, no hay un problema. Voy a hacer una tabla dinámica para sacar datos de mis alumnos, que tengo toda esa información, pero tengo un problema. Tengo el dato, digamos, de los alumnos, tengo los correos y me interesa solamente el nombre. Entonces digo, aquí podría usar la función de texto para que yo saque solamente el nombre y me olvide del resto que está acá, ¿cierto? Entonces yo podría, si sabe que voy a extraer, ¿cierto?, la información que está en el correo, ¿cierto? Entonces en ese caso digo, lo que tengo que hacer aquí, porque acá en este caso podría ser, si todos tienen el correo gmail.com, es cosa que lo reemplaza nomás, ¿cierto? Reemplaza el Gmail por vacío, ¿cierto? Entonces puede ser más fácil. Pero si a lo mejor de repente tengo acá este otro alumno, es Bustos punto Araya, por ejemplo, y es arroba Hotmail, ¿cierto? Hotmail, no, hotmail.com. Ahí puedo tener un pupurrí de distintos correos, o btr.net, etcétera. Entonces digo, entonces, ¿cómo lo hago? No hay problema. Entonces yo podría decir, ¿sabes qué me interesa aquí? Es dónde parte la arroba, ¿cierto? Entonces voy a decir que pues el nombre va a ser parte de acá hasta la arroba. Entonces lo que me interesa, ¿cierto? Digo, quiero saber dónde está la arroba. ¿Cierto? Aquí, de esta, dice, el texto buscado, voy a buscar el arroba, ¿dónde? Ahí, ¿cierto? Ahí. Desde el número inicial, desde la posición 1, ¿cierto? Entonces me dice, mira, aquí el arroba está en la posición 14, y acá en la otra está, bueno, aquí no está vacío, eso no hay problema, ¿cierto? Como están vacíos los datos, perfecto el ejemplo nomás. Entonces dice acá, esta está en la posición 13, 14. Entonces lo que tengo que hacer es extraer de la posición 1 hasta esta. Entonces voy a decir que voy a usar o puede ser el izquierdo, ¿cierto? Izquierda de eso, ¿cierto? De ese. ¿Desde dónde? Desde la posición 1 hasta que está acá, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Me faltó aquí izquierda, entonces digo acá, punto y coma, ahí, ¿cierto? Tengo aquí, entonces digo, voy a usar izquierda de este campo, ¿cierto? Hasta aquí, ¿cierto? Punto y coma, y cierro, ¿cierto? Ahí. Pero resulta acá se me quedó el arroba. Entonces, tengo que quitarle 1. Entonces digo, -1. Ahí está. Pero tengo aquí el puntito, lo voy a cambiar, pues entonces acá digo sustituir. Podría ser, digo, sustituir. ¿Qué voy a sustituir? De, de este campo, ¿cierto? Que está ahí. Lo voy a, para no hacerlo lo vamos a hacer más fácil acá, vamos a hacer para que le quede más sencillo. Digo, acá tengo ese dato que está acá, y aquí entonces el nombre voy a decir acá, voy a usar la función sustituir, ahí, ¿cierto? La función de texto. Ahí, ¿cierto? Busco la función sustituir, ahí está. Ahí, ¿cierto? Eso. Y digo, ¿qué cosa el texto, ¿cierto? Voy a tomar aquí, ¿cierto? Acá, voy a tomar el texto, ¿cierto? Dice el texto referencia a una celda. Esta. ¿Cuál es el texto original? Un puntito, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer en el nuevo? Voy a dejar un espacio en blanco. Ahí. Ahí, ¿cierto? Número de repeticiones, nada, ¿cierto? Ahí.
Entonces voy acá y ahora sí, efectivamente dice, ah, ahí tengo, perfecto, tengo aquí el resto. Ahí eso. Entonces, yo entonces acá, ahí, y tengo el dato. Ahí tengo la persona. Digo, ah, pero chuta, aquí yo no quiero dejar, no hay problema. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Fíjense que voy a tomar este que está acá y lo voy a volver acá. Voy a tomar el valor acá, control C, y lo dejo aquí, ¿cierto? Para reemplazarlo, ¿cierto? Porque yo agregué una columna nueva, no la quiero usar, lo voy a dejar aquí. Ah, permiso de cosas, nada que puede ser tarde. Ah, no, ojo, cuando yo copio, estoy copiando esta función que está acá, yo quiero copiar el contenido, entonces digo control C, y aquí botón derecho y digo copiar por valor. Ahí está. ¿Ya? O sea, por seleccionar estos que están acá, digo control C, y acá botón derecho digo por valor, y ahí sí. Y ahora me puedo borrar esto, ya no lo voy a ocupar. Entonces, ¿qué es lo que hice entonces ahí? También entonces utilicé funciones de Excel, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, usé las funciones de izquierda, para sacar los datos, etcétera. Entonces ya tengo todos mis datos completos porque los tengo de una manera no muy adecuada, ¿cierto? Entonces tengo que hacer un trabajo previo, ¿ya? Entonces en ese caso, ¿qué puedo usar acá? Acá usé la función sí, aquí usé las funciones para cortar y pegar, digamos, buscar, encontrar cosas. Estoy de acuerdo a los datos que yo tengo, me podría ver en la necesidad de tener que hacer algo previo, hacer algún ajuste o juntar cosas, por ejemplo, hubiese tenido, por ejemplo, esta misma nómina de alumnos, hubiese tenido, por ejemplo, el campo nombre, lo hubiese tenido separado en columnas apartes, pero me están pidiendo que lo deje todo junto. No hay un problema, junto todos esos datos acá, antes de hacer mi tabla dinámica, para que no, porque yo con la tabla dinámica va a ser mucho más complejo que yo quiera hacer funciones dentro de eso. Entonces, la hago previo, junto todas las cosas que quiero acá, no sé, porque quiero los nombres están separados, ¿cierto? Entonces, los quiero dejar todos juntos, entonces los uno usando las funciones de texto. Una vez que tengo unido toda la información, me dedico a resolver mi tabla dinámica. Entonces, los pasos a seguir son, en primer lugar, ver que de acuerdo a la información que yo tengo, sí tengo que hacer algo previo para resolver algunas preguntas que me hagan o que tenga que entregar. ¿Cierto? Me están pidiendo información, entonces me vean, ¿sabes? Voy a tener que hacer algo adicional, ¿cierto? Y ese algo adicional, de que no signifique tener que yo modificar los datos. O sea, acuérdense, yo les decía que el objetivo que tienen usar funciones de Excel es que la idea es que yo no me ponga a corregir la información, porque si no, la probabilidad de error es muy alta y me voy a demorar. Nosotros también, imagínense, me están pidiendo apurado el dato y tengo, no sé, pues tengo 1000 alumnos y no va a estar corrigiendo esto uno por uno, ¿cierto? Aquí, imagínense, yo se tenía que borrarle la arroba, todo eso, si lo hago a mano me vuelvo loco. Entonces dice, no, Excel sabe que no corrija nada usted, no haga ninguna cosa y modificación de datos, sino que utilice funciones para que corrija eso. Eso es lo que hice acá. Hice estas funciones para crear estas nuevas opciones acá. Lo mismo acá, para que ya estar cambiando aquí las cosas que dijera mañana, tarde, no, usa una función que le permita hacer eso. Usted lo cambia y lo aplica, hace la primera forma y la copia hacia abajo y queda impecable. Y con eso resuelve el problema. Entonces insisto con la operatoria, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes se encuentren con que tienen que generar una estadística, un resumen, primero revisar que con la información que tengo me es suficiente. A lo mejor, si tengo alguna cosa que hacer previamente, voy a tener que crear alguna columna adicional, ¿ya? Agregar alguna columna a los datos, porque voy a tener que, dependiendo entonces de los otros datos que tengo acá, me voy a tener que armar una columna nueva con algo que tenga resumido, que yo pueda sacar un resumen. Por el fondo, eso es lo que quiero sacar. Es un resumen que sea más eficiente. Entonces voy a tener que crear una columna, dos o tres, las que quiera. Todas las columnas que sean necesarias. Y una vez que ya entonces tengo eso, lo otro que también siempre preocuparme de que los datos que tenga
en mi planilla estén todos llenos, de los que son factiblemente llenos, ¿cierto? Digamos, si efectivamente, si yo miro acá, por ejemplo, de la columna de la A hasta la I, ¿cierto? Yo esperaría que todos estén llenos, ¿cierto? Bueno, excepto estos acá que estaban vacíos en blanco. Pero los de acá yo esperaría que todos tuvieran datos, ¿ya? Salvo algunos que yo sé que efectivamente algunos de ellos no podían estar. Por ejemplo, el caso, yo les decía, el caso de las personas, a lo mejor no todos tienen correo, no todos tienen número telefónico, no sé, por algún otro dato que... Pero sí, hay otros que sí, no puedo tener una nómina de personas que no tengan el root, ¿cierto? O que no tenga su nombre, no tenga su fecha de nacimiento, no tenga el sexo, no tenga la nota. Entonces, si me falta alguno de eso, yo puedo hacer también, decirle a la tabla dinámica que me muestre cuáles son aquellos datos que me faltan para yo poder completarlo. Y una vez entonces ya que tengo eso, de hecho ya sé que efectivamente tengo toda la información ya depurada, bien ajustada, ¿cierto? Con toda su información, puedo, digamos, sacar mi tabla dinámica. Ay, perdón, me falta otro detalle también, antes que también se me olvide. De que también podría ser lo siguiente. Imagínense que, mm, que, que necesitan sacar una forma estadística y los datos están en distintas hojas. Imagínense este mismo ejemplo, imagínense que hubiese estado, por ejemplo, tengo todos los datos de los alumnos, ¿cierto? Y su nombre, su fecha de nacimiento, sexo, pero resulta que a lo mejor, por esas casualidades de la vida, ¿cierto? A lo mejor la nota no la tengo aquí, la tengo en otra hoja. Entonces imagínense una hoja nueva, por ejemplo, por haber tenido esto, por ejemplo, digo aquí, hubiese tenido, por ejemplo, los root de los alumnos, voy en la hoja 2, aquí, ¿cierto? Y las notas hubiesen estado acá, imagínense. Ahí, ¿cierto? Ahí. Imagínense esta figura, en que tengo mi planilla, acá, y voy a pensar de que aquí esta no la tuviera. Imagínense, lo voy a ocultar para no borrarla, lo voy a ocultar solamente. Entonces digo, a ver, tengo mi planilla y tengo que sacar estos datos que están acá, ¿cierto? Y en alguna parte por ahí me están preguntando por la nota. Yo digo, chuta, no tengo la nota. Tengo el root, tengo el nombre de la persona, tengo la fecha de nacimiento, tengo la jornada, pero la nota la tengo en otra hoja, chuta, que tremendo error, se lo pongo a lo mejor eh, eh, por una situación que se me armó, ¿cierto? Entonces, la verdad que los datos los tengo en otra hoja, los tengo acá. Entonces, ¿cómo lo hago para hacer mi tabla dinámica? No hay un problema. Si usted efectivamente no tiene esos datos, tendrá que crear entonces una columna nueva, ¿no? Entonces yo voy acá, voy a insertar una columna, y aquí voy a colocar la nota, por ejemplo, digo la nota, ¿y qué tendría que hacer acá? Usar la función buscar. Pues se acuerdan que cuando vimos en los cursos, en las primeras clases, dijimos la función buscar. ¿Y cómo lo hacíamos? Era buscar el root, entonces vamos a usar la función que era que se llama buscar, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era el buscar B? Que no lo tengo, que eran las de búsqueda, y voy a decir que va a ser perdón, me equivoqué, puse estadística, búsqueda, es buscar B. Entonces digo, buscar B, pues entonces digo, este que está acá, ¿dónde lo voy a buscar? En la otra hoja, ahí, ningún problema. Lo hago con F4 para poder copiarla. ¿Y qué columna? En la columna 2, porque ahí en la columna 2 tengo la nota. Y acá era verdadero, ¿sí? Porque tengo que hacer búsqueda exacta, verdadero. Ahí está la nota del alumno. Y después la copio hacia abajo a las otras. En este caso, tengo eso nomás, ¿cierto? Entonces, ¿se fijan? Entonces, el dato no tenía más datos, así que ahí cosa que me estaba mostrando con problemas. ¿Sí? Entonces, ahí, entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Entonces, la información, como no la tengo toda junta acá, ¿cierto? La tengo dispersa, soy medio desordenado para trabajar, ¿cierto? Tengo datos que están en una hoja, la tengo en otra, ni un problema. Dice, no, ¿sabe qué? Antes de hacer su tabla dinámica, prepare la información. Tome esa información, digo, ¿tiene todos los datos? Sí, entonces tengo que revisarlo, ¿cierto? Ver bien que la información que tengo me es suficiente para resolver las preguntas que tengo que hacer. Si los tengo todos, no hay problema.
Pero si me faltan, por ejemplo, acá digo, chuta, aquí no tengo la nota no la tengo en la planilla para poder hacer mi tabla dinámica, porque no puedo estar diciendo la tabla dinámica que saque un dato de una hoja, de otra hoja, no, tiene que ser todo en la misma hoja. Entonces tengo que hacer entonces algo previo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces crear una columna nueva y voy a usar las funciones. Para no estar copiando la mano, ¿cierto? No estar copiando uno por uno. Como yo tengo en la hoja 2, tengo las notas ahí, ¿cierto? Y tengo cómo ir a buscarlo, porque obviamente tenía que tener el root, ¿cierto? Si tengo, por ejemplo, acá hubiese tenido otro dato, tengo que decir con qué columna hago referencias a la otra hoja. Si es el root, es root. Puede haber tenido también el nombre, ¿cierto? Sí, también puede tener el nombre, es poco probable que haya tenido el nombre y la nota, pero no podría tenerlo así, ¿cierto? Podría tener solamente notas. Yo digo, a qué nota me refiero? Tengo que tener algo que yo pueda unir, entonces, esta hoja con la otra, con otra hoja, o más hojas, a lo mejor, no sé, pues tengo aquí las notas por ejemplo, esta es la nota de castellano, tengo en otra hoja, estas notas, esta nota acá son las de matemática, tengo otra hoja con son las de castellano, no sé cómo se llama, estoy medio, digo, el nombre cuando yo estaba en clase, ¿cierto? Ahora creo que tienen otro nombre, pero son matemáticas o tienen, no sé, pues, física, química, etcétera. Entonces, antes de eso, tengo entonces, si veo de acuerdo a la información que tengo, mi tabla dinámica, necesito tener información para poder sacar la estadística, tengo que armarla primero, sí, voy a tener que darme un tiempito, ¿cierto? Ustedes ya van a tener la experiencia de utilizar las herramientas que ya conocen y van a tener entonces que crear las columnas que sean adecuadas. Aquí van creando las columnas necesarias. Una, dos, tres, las columnas que quieran porque me faltan, las está incompleta, ¿cierto? Me falta información, tengo que corregir esto, sacar las notas, etcétera. Y esa información, como la tengo en otras hojas, no hay problema. Hago mi función y incorporo a las columnas que sean necesarias. Listo, una vez entonces, la tarea que tengo que fijarme bien con la tabla dinámica es que verificar que tenga toda la información necesaria para hacer mi resumen. Si me falta algo, tengo que prepararla, tengo que generar la información de modo que una vez que estoy bien, ¿cierto? Digo, sí, ahí tengo todo, con esos datos son suficientes. Si por casualidad de la vida se dan cuenta que de repente como nos pasó que nosotros partimos re bien con la primera, ¿cierto? No hicimos nada, ¿cierto? No agregamos la columna nueva, nos dimos cuenta en la segunda pregunta. Nos dimos cuenta en la segunda pregunta que había que crear una columna nueva, que era una columna en la jornada. No importa, a ustedes no se compliquen, si efectivamente se dan cuenta que de repente, por alguna otra de las preguntas, necesitan actualizarla, no hay problema, vuelven a su dato de origen, agregan la columna y después cambian nomás el origen de los datos. No hay problema, o sea, a lo mejor en la primera no es necesario, pero en la segunda sí necesito cambiar el origen de los datos, ¿cierto? Porque necesité incorporar una columna nueva. Eso no es problema, entonces, insisto entonces, como recomendación final, primero revisar que la información que yo tengo es suficiente. Si no, tengo que agregar las columnas que sean necesarias. O preocuparme de llenar los datos que me faltan, ¿cierto? Eso es lo que tengo que hacer. Y una vez que tengo eso, es solamente insertar la dinámica y ponerme a trabajar en cuanto a decir qué cosas que quiero, dónde quiero dejarlo, quiero a nivel de fila, columna, cuáles son los campos que voy a considerar, si voy a usar filtros, si no voy a usar, eh, y ver en qué orden le quiero dar. Eso sería como lo más relevante. Y si por alguna condición después corrijo datos o agrego columnas o lo que quiera, siempre entonces yo tengo que avisarlo. ¿Por qué? Porque Excel lo que hace es que cuando hace la tabla dinámica, lo que hace es sacarle una foto y sobre esa foto saca la estadística. Entonces, si yo pues cambio algún dato, modifico, actualizo alguna información, no sé, para el día de mañana, por ejemplo, yo hice la tabla hoy día, ¿cierto? Trabajé y en 2 días más vuelvo a tomar los datos y digo, ¿sabe qué? Llegaron alumnos nuevos. No hay problema, entonces los agrego a mi tabla dinámica, al origen de los datos, los agrego, pero en la tabla dinámica tengo que avisarle. Entonces tendré que ir a donde están los botoncitos que dice actualizar o cambiar el origen de los datos, hago clic ahí y con eso automáticamente se va a actualizar. Entonces, esos son como
lo más importante, y el resto nomás lo que vimos ayer, que tiene que ver con formatos para decir quiero colocar total o no, que se vean, por ejemplo, los subtotales, los estilos, hay unos que ya vienen prehechos, ¿no? Entonces no, es, digamos, más como para modonar la tabla dinámica. Así que ojalá que lo utilicen, todos aquellos que tengan que sacar información estadística, es una manera muy rápida de hacer eso, o sea, es muy sencilla, incluso hay gente que deja de lado las otras cosas que les expliqué, digamos, el quiera contar sí, sumar sí, o las que funcionen de base de datos, ya no las usan, se quedan con esta, y prácticamente la gente se mueve con esta, digamos, es como ya su caballito de batalla, y aquellas personas que ya la usan, ya nunca más dejan de utilizarla, o sea, y para todo usan tabla dinámica, ¿no? Entonces, una manera no muy fácil de poder generar reportes finales. Ya, eso entonces Muy viene a ser... rápida, pues, profe. Y rápida, Es ¿no? que Es súper rápida. es muy Sí, rápida. sí, muy rápida. Ya, entonces ya nos queda un poquito tiempo. Vamos a, rápidamente les quería mostrar algunos ejemplos de gráfico que un poquito más avanzados, que a ustedes les pueden surgir, digamos, ser necesarios de repente cuando quieran entregar información de una manera un poco mejor presentada. Vimos, ¿cierto?, en el curso, para aquellos que hicimos el curso de básico, ¿cierto?, en que podíamos sacar esa información que está acá, ¿cierto? Acá, aquí una imagen, y lo que hicimos fue, si yo le dijera que quiero que saquen un gráfico similar a esa, los gráficos era solamente seleccionarlos, ¿cierto?, aquí, y después, digamos, donde dice insertar, y dábamos el gráfico, ¿cierto? Ahí, y era tan fácil como eso, ¿cierto? Y ahí aprovechamos de ver algunas, colocarle fondos, títulos, ¿cierto? Eso es lo que hicimos en el curso básico. Pero, en este, por ejemplo, fíjense que aquí me cambia un poquito la situación. Imagínense, yo tengo la siguiente, quiero que ustedes hagamos ese gráfico. ¿Por qué tiene que ver especial? Fíjense que dice que yo tengo estos datos de personas, ¿no? Tengo vendedores, ¿ya? Entonces tengo don Juan Pérez, Ana Cera, Luisel, tengo 4 vendedores y que vendieron esos productos. Y, y tengo también, entonces tengo acá por ahí, saqué el promedio de ventas, ¿sí? Entonces, la verdad es que este caballero vendió a nivel de productos 4,4 productos, un nivel, digamos, datos de productos vendidos por cada vendedor a nivel de promedio. Entonces yo quiero, dice, ¿sabe? Yo quiero un gráfico donde pueda tener el promedio, ¿ah? Me imagino, en caso de ustedes de alumnos, puede poder tener los alumnos acá y tengo los ramos y quiero el promedio, quiero graficar el promedio de nota. Entonces digo, a ver, ¿cómo lo hago acá? Entonces, chuta, aquí tengo los nombres de los alumnos y quiero saber pero el promedio. A ver, es que si tengo acá, te hago eso y le digo insertar y le digo esta, ¿cierto? Voy a tener ahí, pero no, en ninguno tengo los números, pero tengo el nombre de las personas. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo puedo hacer acá? Fíjense que si bien aquí si tengo esos datos, ¿cierto? Y por ejemplo dice, es muy parecido acá, ¿cierto? Incluso podría decir, ¿sabes? Aquí voy a ver los elementos y los voy a tocar, la etiqueta de valor, que son las mismas que están ahí, ¿cierto? Hasta ahí estoy bien. ¿Dónde tengo el problema? Que acá no me aparecen los nombres. O sea, tengo los valores, ¿cierto? Es muy parecido al gráfico que está ahí, ¿cierto? Tengo 4,4, 7,8, 5,8, 5, está bien. Pero tengo problemas con los nombres, porque dice 1, 2, 3, 4. O sea, yo quiero aquí que diga Juan Pérez, acá que diga Ana Cerda, acá diga Luis Soto, y acá diga Cecilia Loyola. Entonces, ¿qué me falta acá? Cuando tengo el gráfico, lo que tengo que es fijarme muy bien acá, en la parte donde dice seleccionar datos, ¿sí? Me aparece la información de dónde sacó el dato, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, dice aquí el promedio, no hay problema, para acá dice 1, 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá donde dice acá editar? Eso es lo que tengo que cambiar, ese. Entonces, ese que está acá, ¿cierto? Deberá ser el dato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces digo, este que está acá,
debiera cambiarlo por este, ¿cierto? Ahí, por esa información. Entonces, eso es lo que me falta hacer a mí, ¿cierto? Entonces, una opción que yo tenga que hacer lo siguiente sería, voy a, voy a hacerlo de nuevo en el gráfico, pero voy a decir, ¿sabe qué? Voy a partir haciendo mi gráfico, pero vacío, sin datos. Ahí. No hay nada, ¿cierto? Entonces digo, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces voy a hacer lo siguiente. Yo necesito decir cuáles son los datos. Voy a seleccionar los datos. ¿Cuáles van a ser acá? Entonces digo que voy a tomar el origen de los datos, que sería este, ¿cierto? Los promedios ahí. Ahí. Tengo los datos que están ahí. Y ahora entonces, este donde dice editar, voy a escoger los datos que están acá. Ahí. Y ahí sí aparecen los datos de las personas, ¿ya? Entonces, o lo otro que hayas hecho, por ejemplo, yo haya seleccionado acá, llego acá, selecciono los promedios, voy acá donde dice el gráfico de barra, ese que está ahí, no hay problema, pero necesito yo colocar los nombres de las series, ¿cierto? Entonces voy acá, donde seleccionar datos, y voy a decir que donde dice editar acá, eso es lo que quiero cambiar, yo lo voy a decir, ¿dónde está el rango de los títulos? Que serían los cambios, ahí, son esos que están ahí. Ahí tengo los nombres de las personas, y le digo aceptar. Y ahí entonces ya aparecen entonces la información que yo quiero hacer, ¿ya? Entonces también, ojo entonces que también cuando usar esta parte donde dice seleccionar datos, me va a servir entonces para cambiar los títulos si yo quisiera, ¿ya? Entonces, y después el resto de lo que ya aprendimos, ¿cierto? De cambiarle colores, vamos a dejarlo de esa forma. Pero más que nada para que ustedes supieran cómo lo hago porque aquí tal como está no podía hacerlo, ¿cierto? Porque si hubiese hecho así y hago ahí el gráfico, me queda el despelota, ahí me muestra cualquier cosa. Ahí, ¿cierto? Nada que ver, no era el dato que está acá. Lo que yo era graficar esto, pero los encabezados están acá, ¿ya? Entonces eso lo hago de esa forma. Entonces cambiando entonces el origen de los datos. Entonces digo, la verdad que no, ¿cierto? Aquí el origen no era todo, sino que era, voy a borrar ahí, ¿cierto? Digo, la verdad que el origen eran estos, ahí, ahí. Ahí sí, ¿cierto? Me muestro esos datos, pero me faltan las series. Entonces acá, cuando quiero cambiar la serie, aquí donde dice las etiquetas de la línea horizontal, acá, bueno, donde dice editar, y yo digo, ¿sabe qué? Sáquelos de acá. De ahí saca el dato. Y ahí entonces aparecen ya la información, ¿ya? Vamos al siguiente ejercicio, el número 2. Este que está acá, por ejemplo, dice, eh, tengo los siguientes datos. Tengo datos de enero, febrero y marzo. Pero aquí yo quiero solamente sacar de enero y marzo. No me interesa febrero. O sea que si yo hago, por ejemplo, acá, si yo hago el gráfico, le voy a decir insertar, ahí, ¿cierto? Entonces, si no quiero que aparezca el dato de febrero, entonces lo que puedo hacer ahí es aplicar filtros, ¿cierto? Entonces, voy a hacer aquí y voy a decir, ¿sabe qué? Febrero no, ¿cierto? Ahí. Entonces tengo enero, febrero. Y el otro es cambiando más. Entonces, no olvidar de que yo cuando quiero hacer gráfico, yo uso los filtros para que él pueda colocar de acuerdo al dato que está acá. Y el resto cambiarlo nomás, que en este caso el tipo de gráfico es uno más eh, ese tipo, digamos, como medio de tipo 3D, así, ¿verdad? Como de... eh, pero es cosa como que lo quiera cambiar nomás, ¿cierto? Cambiarlo el estilo, ¿eh? Que sería como similar a ese, ¿cierto? Ahí, ese dato está ahí. Y después lo cambio de acuerdo al gusto que yo quiero manejar. Pero más que nada si es cuando yo quiero seleccionar, no todos los datos, sino que algunos en particular. Otro ejercicio, por ejemplo, fíjense que yo tengo acá este gráfico, lo tengo que hacer, por ejemplo, fíjense, voy a checar, fíjense que la información que tengo acá, si yo tomo esta información y la grafico, voy a ir acá, voy a insertar, y voy a usar uno de circular, ¿cierto? Voy a usar este.
y voy a usar ese que está ahí, por ejemplo, ese que está ahí, ¿ya? Fíjense ¿qué problema tengo acá? Fíjense que, dada el tipo de datos que tengo, hay algunos que son muy grandes o son muy chiquititos, ¿se fijan? Por ejemplo, el valor más grande en junio dice 145.000, pero tengo otros chiquititos, como por ejemplo, en agosto es de 8.000. Entonces se me distorsiona esto que está acá, ¿cierto? Y como que pierdo la, la forma de representar. Entonces le digo, ¿sabe qué? Lo que puedo hacer en ese caso es hacer dos gráficos. En el primero puedo dejar los más grandes, los datos mayores, ¿cierto? Los de los meses más grandes, y en el subgráfico los más chiquititos. Entonces en ese caso voy a cambiar el formato, entonces voy a ir al gráfico, voy a cambiar el tipo gráfico, y voy a usar este, ¿cierto? Ese que está ahí, que dice que es tipo 3D, no, nada que ver, este, con subgráfico. Ahí sí, ¿cierto? Sí, lo tengo ahí, se parece más un poquito a lo que me están pidiendo. Pero igual se me quedaron unos acá, unos chiquititos. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque lo uso automático, ¿ya? Entonces, cuando tengan que hacer esa figura, lo que ustedes tienen que hacer, primero que nada, es ordenarlo. Ordenar de mayor a menor. Entonces, al principio, lo más grandes se van a quedar en el gráfico más grande y los chicos se van a quedar al lado de acá. Entonces, los ordeno, selecciono ahí, voy a datos, le digo que los voy a ordenar por ventas, ¿cierto? Debo ordenar por ventas de mayor a menor. Entonces dejé los más grandes al principio y al final los más chiquititos. Entonces ahora voy al gráfico, lo voy a insertar y voy a usar ese que está ahí. Y ahí sí, se fijan que entonces ya dejó los más grandes acá y acá los más chicos, ¿no? Y después cambiarlo nomás para que se vea medio parecido al que tengo ahí, ¿cierto? Uno que sea, por ejemplo, a eso, por ejemplo, ahí, ¿ves? Ahí quedó como... Entonces, ¿cuál es la ventaja entonces que tengo acá? Entonces, yo uso gráfico y subgráfico. Y dejo entonces en el gráfico en el más grande, dejo los valores mayores y en el otro los más chiquititos, ¿ya? Entonces, y con eso entonces puedo lograr hacer que se vean de mejor calidad. Incluso si yo quisiera cambiar, por ejemplo, aquí me muestras 3, ¿cierto? Podría entonces, botón derecho, donde dice, acá, donde botón derecho del gráfico dice, voy a cambiar los formatos del gráfico. Me aparecen entonces los rellenos, ¿cierto? Los bordes, etc. ¿Ya? Ahí voy a cambiar lo típico que hicimos, ¿cierto? En el curso básico, ¿cierto? Y lo otro es que puedo hacer entonces también, eh, acá, ¿cierto? Voy a darle el... Acá, fíjense, por ejemplo, voy a pinchar dentro del gráfico, ahora ahí, botón derecho, y voy donde dice formato serie de datos. Y aparece aquí el formato, y fíjense que acá habla de las opciones de la serie. Entonces dice ¿cuántos valores del segundo trazado? Si yo quisiera cambiarlo y quisiera dejarlo más valores, por ejemplo, tengo 3. Si quiero dejarle más valores, yo puedo dejar, no sé, porque 5. ¿Ya? Y dejé entonces ese valor. Entonces me va a cambiar. ¿Se fija? Yo entonces puedo cambiar cuántos elementos quiero dejar en el gráfico más chico. ¿Cómo lo hago entonces? Acá me posiciono aquí, botón derecho, donde dice formato a la serie de datos. Y ahí coloco la cantidad de cuántos quiero dejar. Por ejemplo, si quiero dejar 2 nomás, cambio ahí, le digo 2, y ahí me dejó entonces en el otro dato los 2. ¿Ya? Entonces también yo puedo cambiar esa forma ahí, la serie de datos, digo cuántos quiero dejar. Lo de acá se refiere, digamos, a qué tan juntos los quiero dejar. Por ejemplo, si los quiero dejar ahí más separados, uso esos porcentajes de separación. O más juntitos, ahí. Y el de abajo también lo mismo, el tamaño. El tamaño del segundo gráfico, si lo quiero dejar más chiquitito o más grande. ¿No? Entonces yo puedo cambiar los tamaños. Entonces cuando quieran usar gráficos circulares, y ustedes quieren hacer ese gráfico y quieren a lo mejor dejar un subgráfico,
y dejar el siguiente, ¿cierto? El subgráfico, en el segundo, quieren dejarlo, dejar los campos más menores, lo pueden hacer ahí. Entonces, usan esa opción entonces del gráfico, ¿no? Que sería en este caso, para no usar este, ¿cierto? Porque ahí, si uso el primero, me queda todo junto, ¿no? Entonces, si quiero diferenciar los que son más pequeños, entonces a lo mejor en ese caso lo más conveniente sería, a lo mejor entonces digo que voy a cambiar el tipo gráfico y lo voy a dejar de esa forma, que sea como en subgráfico, o sea, dos gráficos en uno. Y lo otro ejemplo, el ejercicio número 4, por ejemplo, ¿qué tengo acá? Imagínense que tengo información que quiero hacer lo siguiente, tengo gráficos de ventas y de costos, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué cosa quiero hacer? ¿Sabe qué? Si yo hago este gráfico ahí, lo voy a insertar, ese, ¿cierto? Ahí, me queda esa forma, ¿cierto? Entonces, digo, chuta, la verdad que no se ve muy bonito, ¿cierto? Quiero hacer una diferenciación. ¿Qué tipo de diferenciación quiero hacer? Quiero hacer que a lo mejor el gráfico de las ventas sea en código de barras, así tal como está, en barras. Pero el otro, el de costo, quiero que quede en línea. Entonces se vería como distinto, ¿cierto? Sería como más presentable, ¿cierto? Los verdes están en barra y el otro está en línea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Entonces voy acá al gráfico, voy al botón derecho o voy acá arriba donde dice gráfico, que es las dos opciones, voy a cambiar el tipo de gráfico. Y en ese caso voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, porque aquí lo tengo con columnas, ¿cierto? Si lo dejara con líneas sería así, ¿cierto? Sería como más feo, ¿ya? Entonces, pero me ofrece la siguiente opción. Me dice que yo puedo hacer un gráfico que se llama combinado. Ese que está ahí, al final, el último, ¿ya? Están los típicos gráficos, ¿cierto? Acá, líneas, circulares, etcétera, etcétera. Y el último, fíjense que dice combinado. Ahí. ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí me cambió, ¿cierto? Entonces, fíjense que dice la venta entonces está en barra, columnas agrupadas, y el rojo, que es costo, lo dejo en línea. Y le digo aceptar. Y ahí entonces se ve mucho mejor, ¿cierto? Entonces se puede ver, digamos, y después cambiarle nomás el formato, ¿cierto? Voy a dejar, no sé, por ahí. ¿No? Y esto incluso, no sé, porque voy a cambiar los colores y ese lo voy a cambiar ahí, ¿cierto? Ahí. Ese que está ahí lo voy a cambiar que ahí, ¿cierto? Si quisiera cambiar alguno de los colores de datos, ¿cierto? Entonces, fíjense entonces, ¿qué es lo que dice entonces aquí? Usé entonces lo que se llaman combinados. Voy a volver nuevamente sobre esa opción, donde dice el tipo gráfico combinado, podría cambiarlo. Y digo, no, ¿sabes de qué no me gustó esto? O sea, yo quiero que sea al revés. Quiero que el de costos sea en barra y el de ventas sea en línea. Listo, lo cambio acá. Entonces digo, este que está acá, que está en barra, lo voy a dejar en línea y el de costo lo voy a dejar en barra. Lo cambié, lo dejé al revés. Ahí está. ¿Ya? Aunque no se vea muy bonito, ¿cierto? Pero se ve como más bonito el otro, ¿cierto? Pero lo puedo cambiar, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden escoger acá dentro, entonces donde tienen el tipo gráfico, pueden decir entonces que van a usar un gráfico combinado. Y después lo cambian, no. Acá digo, no, la verdad que no me gustó eso como se ve. Lo voy a dejar ahí, ese agrupado, y ese lo voy a decir que es el de línea. ¿Ya? Y fíjense que por lo siguiente, fíjense que cuando yo hago esa opción, con ese tipo de gráfico, hay una parte al ladito que dice eje secundario. O sea, yo puedo hacer lo siguiente, podría ser que quiero colocar acá el eje secundario, ahí, pincho ahí. Entonces me va a mostrar entonces el gráfico, ¿cierto? Para el eje de las I, ¿cierto? Para este caso sería para las ventas, pero también acá para el eje horizontal, de los costos, acá, al costado derecho, si quisiera usarlo. ¿Eh? Entonces podría usar entonces ambos ejes. Entonces pincho acá, donde lo digo ahí, donde dice el tipo gráfico,
Y marco acá si quiero marcar o no ahí. Yo digo, si lo quiero o no. Si no, no dejo solamente el principal. Eso entonces, estos se llaman entonces gráficos combinados. Entonces es muy útil cuando yo quiero porque tiene otra presentación, ¿cierto? Se ve como más bonito. Entonces, digo, entonces los de barra representa una cosa y la línea me representa la otra. Entonces yo puedo entonces hacer lo que se llama entonces cuadro combinado. En ese caso entonces tengo que buscar donde dice, donde están los tipos de gráficos y voy al final y me entrega la opción esta que dice combinado y me muestra ahí la vista previa. Otro ejemplo, acá, por ejemplo, aquí tengo 3. Entonces aquí me faltó aquí decir el porcentaje de gastos. Acá era, por decir algo, no sé, para un valor, aquí supongamos que yo he tenido, por ejemplo, digo, este valor, eh, perdón, ahí, ¿cierto? Entonces voy a decir, por ejemplo, esto que fuera un valor numérico, esto dividido por este que está acá, ahí, ¿cierto? Que tuviera tres columnas ahora. Imagínense que tengo esos datos. Tengo ingresos, gastos y tengo porcentaje de gastos, por ejemplo. Tengo esos 3. También si yo quisiera graficar, ¿cómo lo hago ahí? Hago lo mismo. Voy acá, selecciono los datos, voy a insertar, voy donde dice voy a usar por ejemplo, ese, pero después no sé, muy bonito, entonces voy acá donde dice el tipo gráfico y voy a hacer uno que sea combinado. Ahí están los 3. Entonces digo, a ver, ¿cuál es el que quiero dejar? A ver, ya voy a dejar los 2 primeros con columnas y el último con líneas. Eso, ahí, ahí. Entonces, pero aquí tengo un problema. Fíjense como estos valores son tan pequeños, el que está acá, ¿cierto? El que está en el porcentaje es muy chiquitito, ¿cierto? Se fijan que aparece, ese que está acá, ¿cierto? Me aparece, es muy pequeño, ¿cierto? Entonces, a lo mejor lo que podría hacer aquí, quisiera ahí marcarlos, ahí, la esa, lo cambio aquí. Y ahí entonces se me va a presentar yo, porque si lo dejaba tal cual como estaba antes, como los datos son muy pequeños, fíjese que dice 27.000, en cambio acá está en porcentaje, entonces no se alcanza a notar. Si usted se fija en la parte, quedó todo como en la primera línea, no se alcanza a ver. Entonces, ¿sabe qué? Entonces, en ese caso, el último lo voy a dejar entonces con el eje secundario. Entonces voy acá, llego acá y voy a decir, ¿sabe qué? Como es tan pequeño, en comparación al resto, lo dejo con los porcentajes al ladito, ¿cierto? Para que los muestre. Entonces, ¿cómo lo interpreto este gráfico? Va a decir que los datos de acá, los números de estos que van del 20.000 a 160.000, son el de barra, ¿cierto? Lo voy a, para que sea más bonito, usar ese, por ejemplo, ahí. Y la escala para que es el de línea, que es de la última color más pequeño, lo coloco acá. Aquí están los porcentajes. Entonces se ve como más presentable. Y en este caso tengo 3 columnas. Y ahí entonces uso un cuadro combinado entonces para 3 columnas de datos. Entonces uso las 2 primeras con columnas y la otra con fila. No hay un problema. Otro ejemplo más. Por ejemplo, aquí dice tengo información de ventas, pero los tengo separados. Dice agosto, septiembre y octubre. Están separados en todos lados. ¿Cierto? Pero yo quiero hacer todos juntos. Entonces tengo el vendedor Juan, Ana, Pedro, María. ¿Cierto? Esos son los datos que quiero manejar. Pero, y lo tengo separado para no juntarlos todos en uno solo. ¿Cierto? Entonces yo tendría que hacer, ¿sabe qué? Voy a hacer lo siguiente. Voy a eh, partir con un gráfico en blanco, ahí. Entonces, ¿qué nota voy a tomar? Por ejemplo, voy a insertar, voy a donde está el gráfico, ahí, ¿cierto? Y voy a decir el origen de los datos. Entonces voy a tomar la primera datos de este que está acá, voy a decir que voy a tomar la información de ¿cierto? Aquí. Ahí.
lo voy a aceptar, después voy a agregar otro más, la segunda serie, que sería esa, ese que está ahí, la segunda persona, y después voy a agregar otro más del tercer vendedor, que están acá. Ahí está. ¿Y qué me falta ahora? Me faltan, tengo todos los datos acá ahora y tengo que decir dónde están los nombres. Entonces digo acá y digo, ¿dónde están los nombres? Acá. Y digo aceptar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Hice mi gráfico, pero considerando que tengo los datos, los tengo en lugares distintos. ¿Ya? Lo tengo acá, para no juntarlos todos, no tener que hacer yo a mano toda esa información, entonces yo les digo entonces cómo ir armando el gráfico. Entonces, ¿cómo lo hice entonces? Voy a partir de nuevo, voy a partir de cero. Parto entonces con un gráfico vacío y yo le voy diciendo de dónde saqué los datos, para que no sean automáticos, ¿cierto? Porque si hago ahí y le digo insertar, le digo gráfico, ahí me va a quedar la escoba, ¿cierto? No es el objetivo, ¿cierto? Entonces, no, ¿sabe qué? Lo que quiero hacer ahí entonces es que no me sirve, ¿cierto? Entonces yo lo voy diciendo cómo haga los datos. O porque si hago ahí, voy a insertar, le digo insertar, ahí, ¿cierto? Pero voy a tener el primero, agosto, me interesan los otros. Entonces no, yo quiero ir armando el gráfico. Entonces como yo quiero armar el gráfico, no dejarlo él que lo haga por mí, entonces voy a insertar el gráfico, pero uno vacío, porque estoy aquí, no he seleccionado nada. Voy acá, ahí, y ahora entonces voy al gráfico y digo, yo voy a seleccionar los datos. Abro donde dice entonces la opción que dice seleccionar datos, y voy agregando las series. Voy a agregar la primera, ¿cuál? El valor de la serie, que sería del primer mes, que sería de agosto. Esa. Voy a agregar otra más. Es la segunda serie de datos. ¿Cuál es la siguiente de datos? Ese que están aquí. Ese que están ahí. Y la tercera serie de datos, que son estos, son los datos que tengo que graficar. Ahí está. Listo. Tengo ya entonces los datos de las series graficadas y ahora me interesan los nombres, ¿cierto? De las personas. Entonces voy acá, que es la parte de abajo, ¿cierto? La parte de la horizontal o las categorías. Voy a donde dice editar. ¿Y dónde saco los nombres? Acá. Ahí están los nombres de las personas. Y listo. Y ahí quedó mi gráfico. Y después cambiarlo nomás, no sé, por uno que sea más bonito. ¿Ya? Entonces, yo en ese caso lo que hice aquí fue yo armar el gráfico, yo no le dejé que nada lo hiciera por él. Yo lo fui haciendo yo de acuerdo a mis necesidades. Yo fui diciendo de dónde sacan los datos. Entonces también se puede hacer de esa forma. Y para finalizar, en lo que tiene que ver con gráficos, hay una opción que también se usa, pero muy poquito, pero igual para que ustedes lo conozcan, para que a lo mejor le puede llamar la atención donde dice gráfico, es lo siguiente. Cuando yo voy a insertar un gráfico, hay una parte que hablaban de mini gráficos. ¿Se fijan que aquí dice gráfico, y hay una parte que dice mini gráficos? Se refiere a esto, o sea, en el fondo yo quiero hacer un gráfico, pero un pequeño, que quede a nivel de celda. Entonces voy a hacer este que está acá, voy a hacer un mini gráfico de columnas, y no tengo los datos acá. Ahí, por ejemplo, ese que está ahí, y le digo aceptar. Y ahí entonces lo va a dejar. Ahí queda un mini gráfico. Entonces, ese que está ahí, le puedo aplicarlo para los otros, para acá. Este muestro un dato más chiquitito. Incluso lo podría cambiar. Lo voy a dejar por líneas. Lo dejo en línea. ¿Ya? Ahora, aquí, lo único que aparecen aquí, un menú especial para mini gráfico. Fíjense aquí que lo mismo, ¿cierto? Voy a volver atrás. Entonces, ¿qué es lo que hice fue? Como yo quiero graficar toda la información que tengo acá, lo quiero dejar como un mini gráfico, un gráfico chiquitito. Entonces voy acá donde dice insertar y voy a escoger este que está acá, que dice líneas, columnas o pérdida de ganancia. El de línea, si yo cojo el de línea, me pide el rango de datos, que sería este, ahí. Y le digo, ¿y dónde lo quiero dejar? En esa celda, en la I6. Y ahí me muestra entonces el gráfico de líneas. Pero el otro había otro que, voy a volver atrás, perdón, me equivoqué.
decía, insertar, dice, esa es la línea, escojo cualquiera de los dos, ¿cierto? El de línea o el de color. Pero luego dice pérdida y ganancia. ¿A qué se refiere? Fíjense que en el caso de marzo, tengo valores negativos. Entonces, para efecto de que me muestre de esa forma, que sea positivo y negativo, podría usar ese, que dice pérdida y ganancia. Pincho ahí, los valores, a ese que está ahí, ahí. Digo aceptar. Entonces, aquí, aquellos que son negativos, los muestro aquí en rojo. Obviamente, si quiero copiar hacia abajo, los otros son todos azules, porque aquí no hay ninguno negativo. Solamente el primero está con negativo. Entonces, esos son los mini gráficos. La verdad que no se usan mucho, pero si alguien podría haberle surgido la duda, digo, ¿para qué serán? ¿Para qué se utilizarán estos mini gráficos? Esto es para mostrarlos acá, ¿no? Y aquí aparece un menú propio del gráfico para efectos de decir cuál quiero usar yo, líneas, columnas, pérdidas, si quiero colocar puntos altos o no, medios, etcétera, ¿no? El primer punto, es solamente nomás para ponerle un poco más de, de estilo, o cambiarlo acá, por ejemplo, aquí cambiar la forma, el estilo, o cambiar los colores, etcétera. Pero en general la verdad que no, no se usa mucho, ¿eh? Pero sí para que, dado que ustedes ya, a lo mejor ya se han metido en lo que es en la parte de gráficos, ¿cierto? Y o sea, en alguno de los que están aquí indicados, ¿cierto? Los típicos que son los de barra o de línea. Pero aquí aparecieron estos que dicen mini gráfico. ¿A qué se refiere? Esto que está algo tan simple como eso. Solamente entonces seleccionar los datos que tengo y los dejo en una celda, pero de poco, ¿cierto? Porque si después yo lo quisiera llevar a una presentación, a un Power, no se anotan mucho, no se ven muy bonitos. Pero para que ustedes conozcan de qué se trata esa opción de gráfico, pero mini gráfico. Y en gráfico en general, yo creo que a usted les va a acomodar mucho, es la opción de los combinados. Esto es como se ve muy bonito. Estos son, y tiene un efecto bastante atractivo para la presentación. Entonces uno cuando tiene varias columnas y alguna de ellas la quiere diferenciar de las otras, puede usar entonces lo que se llaman los gráficos combinados. Eso es como lo más atractivo, ¿cierto? Para que ustedes conocieran esta forma de trabajar. Y lo otro es este que está acá, el gráfico de circular, en que yo puedo entonces hacer una separación entre, digamos, los datos, solamente un efecto visual, ¿no? Digamos que si quiero dejarlos no todos juntos, si que los quiero dejar separados, sí, los puedo dejar separados. ¿Y cómo lo hago para dejar diferenciados unos de otros? Entonces solamente podría ordenarlos, ¿cierto? Si lo hubiese hecho al revés, por ejemplo, aquí voy a volver aquí para que vean el efecto. O sea, si lo hubiese ordenado al revés, en este caso digo ordenar de menor a mayor, ¿qué pasa si lo hubiese dejado así? Hubiesen quedado ahí, ¿cierto? Hubiesen quedado los más chicos acá y acá. Entonces, si hubiese querido, por ejemplo, digo, quiero dejarlo acá los más grandes, entonces digo, me cambia el sentido. Incluso podría haber dicho acá, voy a cambiar el por ejemplo, la serie. Voy a cambiar, por ejemplo, digo ahí, cambio los puntos, voy a decir, ¿sabe qué? Voy a dejar acá, por ejemplo, los 5. ¿Ah? Entonces me van a quedar aquí unos más grandes, entonces no se ve muy bonito. Entonces lo mejor es que para ese efecto mejor ustedes ordenen los datos y ordenarlos de mayor a menor. Entonces lo mejor, lo que quedamos como mejor presentado. Entonces digo ahí, eso ahí, y ahí entonces, y acá dijo, voy a dejar entonces voy a dejar, no sé, pues, 2 o 3. ¿Cuántos de los más chicos son 3? ¿Cuántos son los más pequeños? Son 3. Entonces acá en cambio digo, ya, voy a dejar los 3 que son los más pequeños. Ahí, entonces se ve más presentable, ¿cierto? Se ve como más bonito. Entonces cuando ustedes quieran hacer quieren usar un gráfico de circulares y quieren dejar, y tienen mucha disparidad con respecto a los valores que tengan acá, entonces digo, ¿saben qué? En el primer círculo bajar los más grandes y el círculo más chiquitito bajar los pequeños. ¿Y cuántos? Los que sean los más chicos, voy a mirar, ¿cuántos? Mira, tengo 3,
son 3 los más pequeños, entonces dijo 3 nomás. Si hubiese estado, por ejemplo, acá, dicho 60, 50.000, por ejemplo, entonces pues dijo, ¿sabe qué? Tengo 2 nomás pequeños, entonces voy acá y digo que voy a dejar 2 nomás, porque los 2 más pequeños son 2 nomás. Ahí, como son los 2 más chiquititos, dejo esos 2 acá, y acá dejo los más grandes. Entonces ahí no tengo problema. ¿Ya? Entonces, aquí entonces, pero insisto, la mayor utilización de estos gráficos son los combinados. Eso es una herramienta muy entretenida, muy fácil de usar, y sobre todo cuando entonces quiero hacer la diferenciación de cómo quiero mostrar mi gráfico. Entonces, en este caso, yo les sugiero, cuando tengan entonces muchas columnas y las quieren graficar y quieren, en este caso tengo 2 columnas y quiero dejar una de ellas que dice que se diferencie del resto, entonces uso lo que se llaman gráficos combinados, para que entonces, y va a tener una mejor presentación. Bueno, Profesor, ¿sí? en el ¿Sí? ejercicio 7, ¿Ya? ¿cómo El de hizo la- cómo hizo la columna I para después, cómo hizo la columna I solamente? Porque de los Esta. mini gráficos eso lo entendí, pero la columna I, ¿cómo la hizo? A ver, lo voy a borrar, lo voy a sacar todo aquí, lo voy a eliminar. Ahí. Entonces, yo lo que hago aquí para insertar el gráfico acá, voy acá donde dice insertar y escojo aquí. ¿Qué cosa quiero dejar? ¿Línea o columna? Cualquiera de las dos. Por ejemplo, si digo columnas, hago clic ahí y digo rango de datos. Y selecciono el rango de datos. Ahí. En este caso es de la columna B6 hasta la G6. Ahí. Ahí quedó seleccionado el rango de datos. Y le digo aceptar. Ahí está. Y Ya, después sí. lo copio. Después lo copio hacia abajo nomás. Ahí. ¿Ya? Entonces, la gracia entonces aquí está en el origen de los datos, es que yo tengo que indicarle entonces cuál es el origen. ¿Ya? Entonces, yo voy a decir, ¿sabe qué? El origen de datos hasta acá, pues está de la columna B6 hasta la G. Para no colocar los totales, porque los totales no hay que ver que esté ahí graficado. Por eso que yo selecciono el rango de la B6 hasta la G6. Eso. Ya, Gracias. bueno, nos toca la parte final ya de solamente la despedida. Espero que les haya servido. Hicimos una pasada por muchas funciones de Excel intermedio. Vimos las funciones más usadas, digamos, de todas las funciones que tiene Excel. Yo me encargué de que ustedes conozcan la que uno más utiliza, digamos, que es un poco la experiencia que tengo de muchos años de trabajar con esta herramienta, y yo les mostré solamente aquellas que son las más usadas, ¿cierto? La función, el sí, el buscar, las funciones de texto, las funciones de fecha, y terminamos con una herramienta muy utilizada que se refiere al uso de tablas dinámicas, ¿no? Entonces también para que ustedes la conozcan y la puedan utilizar. Eso entonces era el objetivo principal del curso, era entonces ustedes conocieran las funciones, fuera de las funciones de las que son las típicas de suma, ¿cierto? También que conozcan las otras, que eran el sí, el buscar, las de texto, etc. Y por último, la joyita, dice que algunos dicen la joyita que tiene Excel, que es la joyita de datos estadísticos, que es la de la tabla dinámica. Y se dieron cuenta de que no es tan difícil, no es tan, si solamente el hecho de preparar los datos podría uno demorarse un poquito más, que haya que trabajarlos un poco para dejarlos en forma